El 14 de julio de 2014, Mary Margaret Beaulieu se unió a un grupo de escalada guiada para una caminata a la cima del Grand Teton, que se eleva a impresionantes 13.700 pies. El equipo estaba compuesto por Mary, su compañera de escalada, y una guía experimentada de Jackson Hole Mountain Guides. Comenzaron su viaje en las primeras horas de la mañana para asegurarse de tener tiempo suficiente para cubrir la distancia requerida y llegar a su destino de manera segura. Dado que Mary y su compañera estaban acompañadas por una guía profesional, parecía poco probable que encontraran obstáculos significativos en el camino. Solo unas pocas horas después de la caminata, Mary sufrió un accidente inesperado. Mientras negociaba una sección corta de la escalada por debajo de la Upper Saddle, a una altitud de 13.116 pies, perdió el equilibrio y cayó, desplomándose hasta el fondo de la silla. El grupo de escalada contactó inmediatamente con el centro de despacho para pedir ayuda, y los guardaparques que patrullaban cerca de la Lower Saddle se movieron para responder a su SOS. A pesar de su proximidad y rápida respuesta, lamentablemente fue demasiado tarde para salvarla. Cuando los guardaparques llegaron al lugar, Mary no respondía, y cada intento de reanimarla fracasó. A pesar de llevar casco durante la escalada, no le protegió del impacto de caer desde tal altura. Sin más opciones, declararon su fallecimiento tras consultar con el director médico del parque. Luego fue evacuada en helicóptero a la oficina del forense para la confirmación oficial de su muerte. Mientras tanto, otros miembros del personal de Jackson Hole Mountain Guides, que respondieron a la escena, escoltaron a la compañera de escalada de Mary desde la Upper Saddle hasta la Lower Saddle y finalmente a un sendero en el valle. La muerte fue impactante por una razón principal. A principios de ese año, había escalado con éxito a la cima del monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África. Esta escalada requería cubrir una distancia de casi 20.000 pies, una hazaña que muchos que lo intentan no logran completar. Era evidente que Mary era una escaladora experimentada que conocía bien su oficio y no debería haber tenido problemas para navegar por el Grand Teton. Cuando la noticia del fallecimiento llegó a su familia y amigos, quedaron conmocionados y devastados, dada su conciencia de las habilidades de escalada de Mary. Su hermano John Conley expresó su incredulidad, diciendo que era inimaginable que esto pudiera suceder. También describió a su hermana como una escaladora muy avanzada y una fanática del fitness en general. Fuera de la escalada, Mary era una hija, esposa, madre y hermana devota y amorosa. También estaba activamente involucrada en la agencia de etiquetas Santa Fe de la familia en Edmond y participaba en diversas actividades benéficas. Para sus amigos, ella era confiable, siempre dispuesta a ayudar cuando lo necesitaban, sin importar el malestar que le pudiera causar. Fue enterrada el 22 de julio en una ceremonia de inhumación a la que asistieron sus amigos y familiares. Era el 18 de abril de 2024 en el Parque Nacional Banff. Rob Copolillo, un experimentado guía de montaña, lideraba una expedición de esquí y de travesía en las rocosas canadienses. A sus 54 años, Rob había dedicado su vida a las montañas guiando, enseñando e inspirando a otros. No solo era conocido por su experiencia, sino también por su humor, amabilidad y pasión por el aire libre. Ese día Rob guiaba a un pequeño grupo de esquiadores cerca del Pico Christian, cerca de la frontera entre Alberta y Columbia Británica. El paisaje era impresionante pero impredecible. Bajo la nieve acechaban peligros ocultos, incluyendo profundas grietas, fisuras en el glaciar que podían abrirse repentinamente. Rob tomó todas las medidas de seguridad. Él y su equipo revisaron cuidadosamente el terreno, asegurando una ruta segura. Pero a pesar de su experiencia, la naturaleza demostró ser impredecible. Sin previo aviso, el suelo bajo sus pies se desplomó. Rob cayó en una profunda grieta, desapareciendo en las gélidas profundidades. Su equipo actuó de inmediato intentando alcanzarlo mientras pedían ayuda. La señal de socorro fue transmitida a Easefall Lodge, un puesto remoto cerca del campo de hielo Lyell. En pocas horas, Parques Canadá envió un equipo de rescate en helicóptero, volando a 3 especialistas al sitio. Cuando llegaron, el grupo de Rob había logrado sacarlo de la grieta y estaban administrándole primeros auxilios. Sin embargo, Rob estaba en estado crítico. Había estado atrapado en temperaturas bajo cero durante casi una hora, y sus lesiones eran graves.
El equipo de rescate trabajó urgentemente para estabilizarlo antes de trasladarlo en helicóptero a Lake Louise. Desde allí, una ambulancia aérea del Servicio de Rescate Aéreo de Trauma, STARS, lo llevó al centro médico Foothills en Calgary, a 2 horas de distancia. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, Rob nunca recuperó la conciencia. Las duras condiciones y las lesiones habían dejado un gran impacto. La noticia devastó a la comunidad de montañismo. Rob no solo era un guía, era un mentor y amigo. Su empresa, Beta Mountain Guides, era muy respetada y había contribuido enormemente al mundo de la escalada y el esquí. Coescribió el Manual del Guía de Montaña y escribió extensamente sobre seguridad al aire libre, compartiendo su experiencia con los aventureros en formación. Quienes lo conocían lo describían como alguien más grande que la vida. Brian Lazar, un colega guía y amigo cercano, recordaba que Rob no solo era un tipo de montaña, que esa era solo una pequeña parte de lo que era. Su humor contagioso y su manera de contar historias lo hacían inolvidable, atrayendo a las personas y haciendo que las montañas parecieran menos intimidantes. Sin embargo, el mayor amor de Rob era su familia. Estaba casado con Rebecca Yarmouth, y juntos tenían 2 hijos, Dominic y Luca. Perderlo fue desgarrador para ellos. Siempre había equilibrado su amor por la aventura con su rol como esposo y padre dedicado. Tras su fallecimiento, la comunidad de montañismo se unió para apoyar a su familia. Se creó una página de GoFundMe y rápidamente recaudó miles de dólares. Mensajes de amor y gratitud llegaron de todo el mundo, reflejando el profundo impacto que Rob tuvo en tantas vidas. A pesar de todas las precauciones, el accidente fue inevitable. Rob entendía lo impredecible de las montañas, pero eso nunca lo detuvo de explorar. Vivía según una filosofía simple: abrazar la aventura, superar límites y disfrutar del viaje. Animaba a los demás a hacer lo mismo, recordándoles que la vida está hecha para ser vivida plenamente. Su esposa, Rebecca, alguna vez se preguntó por qué él iría a un lugar donde uno podía estar allí en un momento y irse al siguiente. Para Rob, la respuesta era clara. Las montañas no solo trataban del riesgo, eran donde se sentía más vivo. La gente podría preguntarse, ¿y si hubiera estado solo unos pasos más cerca de esa grieta? ¿Y si la ayuda hubiera llegado antes? Esas preguntas siempre quedarán, pero una cosa es cierta: el legado de Rob perdura. Las lecciones que enseñó, las risas que compartió y las vidas que tocó seguirán resonando a través de las cumbres que tanto amaba. El tour en helicóptero sobre las Great Smoky Mountains debía ser una experiencia emocionante e inolvidable, con vistas impresionantes del paisaje desde el aire. Los pasajeros no tenían motivos para sospechar que algo saldría mal. El día estaba despejado, la aeronave había pasado sus inspecciones y el piloto era experimentado. A solo minutos del despegue, lo que debía ser un corto paseo escénico se convirtió en una catástrofe. Había 5 personas a bordo del helicóptero Bell 206L el 4 de abril de 2016. El piloto Jason Dahl, de 38 años de Sevierville, Tennessee, tenía años de experiencia transportando turistas. Entre sus pasajeros estaban Jonah Morvan, de 49 años de Kodak, Tennessee, y sus 2 hijos Peyton y Parker Rasmussen, de 22 y 18 años. Peyton, estudiante de técnico en medicina, mientras que Parker estaba finalizando su educación en casa. También viajaba con ellos Michael Glenn Mastales, de 21 años de Prosper, Texas, novio de Peyton. Los hermanos habían viajado desde Carolina del Norte para visitar a su madre. Iba a ser un paseo familiar especial, pero se convirtió en una pesadilla. El helicóptero despegó de la base de Smoky Mountain Helicopters para un vuelo rutinario de 12 minutos. Ya había realizado 15 viajes ese día, y este era el segundo bajo el mando de Jason Dahl. Todo parecía normal mientras sobrevolaban el condado de Sevier, admirando los bosques y colinas. Los pasajeros disfrutaban la vista, sin imaginar el peligro inminente. Pero al acercarse a una cresta de 1100 pies, a pocos kilómetros del Parque Dollywood, algo salió mal. Testigos en tierra escucharon un ruido inusual, un zumbido agudo que de repente se apagó, dejando un silencio inquietante. Dahl tuvo apenas segundos para reaccionar. La aeronave golpeó la copa de los árboles antes de caer por la pendiente. El helicóptero volcó y explotó al tocar el suelo, generando una enorme columna de humo.
Un incendio se propagó rápidamente. Vecinos cercanos escucharon la explosión y salieron a ver, solo para presenciar una segunda detonación mientras el fuego se intensificaba. Cuando llegaron los equipos de emergencia, la escena era desoladora. Los 5 ocupantes fueron hallados sin vida entre los restos calcinados. El fuego había destruido gran parte de la evidencia, complicando la investigación inicial. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició una extensa investigación, revisando registros de mantenimiento, rutas de vuelo y testimonios. Los hallazgos preliminares indicaron que el motor perdió potencia por una falla mecánica. Un análisis más detallado reveló un grave desgaste en las estrías del eje de la bomba de combustible, lo que impidió el suministro de combustible al motor. La falta de lubricación aceleró el daño, causando la pérdida total de potencia en pleno vuelo. Aunque el helicóptero en servicio desde 1977 había pasado inspecciones regulares, este fallo crítico no había sido detectado. Scott Rasmussen, padre de Peyton y Parker, no podía entender cómo un simple paseo terminó en tragedia. Sus hijos solo querían pasar un día con su madre, pero nunca regresaron. Delaby Carlson, madre de Michael, era incapaz de aceptar la repentina pérdida de su hijo. Se presentaron múltiples demandas contra Smoky Mountain Helicopters y otras partes involucradas, alegando negligencia en el mantenimiento y las decisiones operativas. Ellos buscaban respuestas, pero ninguna demanda podía cambiar lo sucedido. La mayoría de los helicópteros turísticos de la zona fueron equipados con sistemas de combustible más seguros. El accidente se convirtió en un recordatorio sombrío de los riesgos del turismo en helicóptero. Para las familias, la pérdida fue inconmensurable. En la quietud de la noche, la aldea de Makueni guardaba sus secretos, y la vida de Msi Musili Musembi se tejía como un tapiz de resiliencia y desafíos inesperados. Las sombras iluminadas por la luna susurraban historias de supervivencia, pues Msi Musili, un venerable anciano de 72 años, había logrado superar el feroz ataque de una hiena en el pasado. Marcado por cicatrices pero nunca vencido, recorría el camino de regreso a casa, sin saber que el destino le tenía preparada una nueva prueba, aún más sombría. Mientras atravesaba los senderos familiares, el aire parecía cargado de anticipación, sosteniendo el peso de una historia que desafiaba lo ordinario. Sus pasos resonaban con ecos de antiguas victorias sobre las fuerzas indomables de la naturaleza, pero el destino había escrito un nuevo capítulo en el enigma de su existencia. La luna proyectaba un resplandor etéreo sobre la aldea, creando un escenario místico para el drama que estaba por desplegarse. Lo que Msi Musili ignoraba era que el destino había trazado para él una narrativa cruel y fascinante. Su vida, ya marcada por la sombra de un ataque de hiena, se convertiría en el escenario de un encuentro aún más trágico con un enemigo formidable. Aquel miércoles 1 de marzo de 2023, que comenzó como un día cualquiera, terminaría inscribiendo un fatídico relato en su historia. No era la primera vez que la naturaleza desataba su furia contra él. 3 años antes había enfrentado la ferocidad de una hiena hambrienta que atacó el ganado de Ilikoni. Armado únicamente con determinación, Msi Musili se interpuso entre el depredador y sus preciados animales. Con un corazón lleno de valentía actuó como escudo protector, logrando ahuyentar a la hiena y salvando a su ganado. Aunque no salió ileso, sus heridas fueron menores, un testimonio de su resistencia frente a la furia de la naturaleza. Pero esta vez el destino tenía otros planes. El ataque del elefante fue fatal y Msi Musili perdió la vida en el acto. El incidente ocurrió justo a las afueras del Parque Nacional Tsavo Este. Su cuerpo sin vida fue encontrado al día siguiente. El aire se cargó de tensión cuando los residentes, llenos de dolor y frustración, se aferraron al cuerpo de su compañero caído, víctima del implacable conflicto entre humanos y vida salvaje que azotaba su comunidad. El Servicio de Vida Silvestre de Kenia, KWS, responsable de mediar en el delicado equilibrio entre la naturaleza y la humanidad, enfrentó la ira de una población que sentía el peso de la pérdida. En un desesperado clamor por justicia, los aldeanos se negaron a entregar el cuerpo del fallecido. Su duelo colectivo se transformó en un símbolo de desafío contra la aparente inacción del KWS.
para abordar el conflicto recurrente entre humanos y animales salvajes. La noche avanzó, testigo silenciosa de la apasionada protesta que se desplegó bajo el cielo africano. Las demandas de justicia resonaron en la oscuridad, llegando hasta los oídos de quienes debían velar por la frágil coexistencia entre los habitantes y la naturaleza salvaje. El grito de cambio se hizo escuchar. A raíz de esta conmovedora manifestación, las autoridades tomaron nota. El incidente actuó como un catalizador, impulsando una revisión de las medidas de seguridad en la región. Al amanecer surgió una nueva determinación. Se reforzaron las cercas, se intensificaron las patrullas y la comunidad antes vulnerable encontró consuelo en la promesa de una mayor protección. El Parque Nacional Tsavo East fue testigo de la transformación provocada por las voces de quienes habían sufrido las consecuencias de una convivencia precaria con la vida salvaje. En la estela de la tragedia, emergió un compromiso con el cambio, escribiendo un capítulo esperanzador en la compleja danza entre la humanidad y las fuerzas indomables de la naturaleza. Al mediodía del 1 de enero de 2012, la tranquilidad del Parque Nacional Mount Rainier se vio interrumpida por un evento inesperado y aterrador. Margaret Anderson, una dedicada guardabosques del parque, salió en su patrulla de rutina, sin saber la tragedia que le esperaba en el terreno nevado. El día comenzó como cualquier otro, con visitantes explorando las maravillas naturales del parque. Pero en medio del ajetreo, un individuo solitario desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el paisaje del parque. La escena ocurrió en el área recreativa Paradise, un bullicioso punto situado a 6.000 pies de elevación en el monte Rainier. Mientras la guardabosques Anderson cumplía con sus deberes, se acercó un vehículo cuyo conductor estaba ajeno al control de acceso por delante. Sin que la guardabosques lo supiera, este no era un viajero común. Era un hombre con un pasado oscuro, un fugitivo de la justicia cuyas intenciones eran tan frías e implacables como la montaña misma. El sospechoso pasó por alto el control de acceso con una precisión nacida de la desesperación, desencadenando una serie de eventos que resultarían en tragedia. El guardabosques Daniel Camicia persiguió al vehículo en un intento de hacer cumplir la ley, pero el conductor no mostraba signos de ceder, con sus ojos fijos en su destino. Mientras tanto, la guardabosques Margaret Anderson, apostada en Paradise, recibió noticias de la situación en desarrollo. Actuó de inmediato. Sus instintos afilados por años de servicio guiaban cada movimiento. Consciente del peligro que representaba el sospechoso en fuga, tomó la decisión de interceptarlo antes de que llegara a los abarrotados confines de Paradise. Posicionando su vehículo estratégicamente en Barn Flats, a medio kilómetro de Paradise, la guardabosques Anderson se preparó para el enfrentamiento. Con nervios de acero y un corazón lleno de determinación, se erigió como la última línea de defensa entre el pistolero y las vidas inocentes que ponía en peligro. Cuando el vehículo del sospechoso apareció a la vista, los sentidos de Anderson se agudizaron, pero nada la pudo preparar para la escalofriante visión que la esperaba. Un hombre, armado hasta los dientes y sin piedad, emergiendo con la muerte en los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, el caos estalló en las laderas nevadas del monte Rainier. El sospechoso, con un rifle de asalto AR-15 con intención mortal, desató una lluvia de disparos contra Anderson. Sus tiros resonaron en el aire de montaña como truenos en una tormenta. A pesar de sus esfuerzos por evadir el ataque, Anderson cayó en cumplimiento de su deber. Su vida fue cortada en un cruel giro del destino. Mientras su vehículo retrocedía, testigo silencioso de la violencia que se desencadenaba, el pistolero desapareció en la naturaleza, dejando atrás un rastro de devastación a su paso. Tras la tragedia, una ola de conmoción y dolor recorrió el parque, resonando más allá de sus picos nevados. La pérdida de Margaret Anderson, una guardabosques dedicada y madre devota, impactó a la unida comunidad del monte Rainier, dejando una huella duradera en todos los que la conocieron. Pero incluso en la muerte, el legado de la guardabosques Anderson simboliza la esperanza y la resiliencia. Su valiente sacrificio y su memoria perduran en los corazones de todos los que aprecian la belleza del Parque Nacional Mount Rainier. Yogesh Patel, de 25 años, de Oak Forest, Illinois,
se aventuró a disfrutar la belleza natural del Great Smoky Mountains National Park, conocido por sus paisajes escarpados y atracciones panorámicas. Como el parque nacional más visitado de Estados Unidos, los Smokies atraen a millones cada año, muchos de los cuales acuden a sus cascadas y pozas. Entre ellas se encuentra Midnight Hole, una profunda y pintoresca piscina bajo una cascada de 6 pies, donde los visitantes suelen nadar y saltar desde las rocas. Pero lo que comenzó como un día de disfrute para Yogesh y su familia pronto se tornaría trágico. El 14 de septiembre, Yogesh exploraba el parque con su familia cuando llegaron a Midnight Hole, una popular zona de baño natural a lo largo de Big Creek Trail, en el lado de Carolina del Norte. El agua, clara y tentadora, siempre ha sido un sitio frecuentado, pese a las advertencias sobre sus peligros. Al final del día, Yogesh subió a un tronco que se extendía sobre la piscina, quizás para obtener una mejor vista o simplemente para disfrutar el momento, pero resbaló y cayó al agua profunda. La piscina, que alcanza 18 pies de profundidad, puede ser peligrosa, y Yogesh no logró recuperar el control. La corriente y el impacto de la caída jugaron en su contra mientras intentaba mantenerse a flote. Su familia y otros presentes reaccionaron tratando de rescatarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Aproximadamente a las 7:30 de la tarde, se llamó a los servicios de emergencia. 30 minutos después, guardaparques y rescatistas llegaron al lugar, pero la oscuridad obstaculizó la búsqueda inicial. Con visibilidad limitada y condiciones peligrosas en el agua, encontrarlo resultó casi imposible. La operación de rescate se suspendió durante la noche, dejando a sus seres queridos en la agonía de la incertidumbre hasta el amanecer. Con la primera luz del 15 de septiembre, la búsqueda se reanudó con urgencia. Un total de 43 rescatistas de diversas agencias de Carolina del Norte y Tennessee participaron en la recuperación. Los buzos descendieron a las frías profundidades de Midnight Hole, explorando meticulosamente la zona donde Yogesh fue visto por última vez. Pasaron horas de incansable trabajo, pero el tiempo ya se había agotado. Poco después del mediodía, los buzos hallaron su cuerpo sumergido a 18 pies de profundidad. A la 1 de la tarde, los equipos de emergencia lo recuperaron, poniendo fin a la angustiosa búsqueda. La pérdida de Yogesh Patel fue otro recordatorio de los peligros presentes incluso en los entornos más hermosos. Midnight Hole ha sido escenario de múltiples tragedias, con personas que han caído al vacío o sufrido graves lesiones en el pasado. Aunque nadar es común allí, los funcionarios del parque no lo recomiendan debido a la naturaleza impredecible del agua y los riesgos que implica. Tras el ahogamiento de Yogesh, las autoridades reforzaron las advertencias sobre seguridad en el agua. Aunque el Great Smoky Mountains National Park realiza alrededor de 100 operativos de búsqueda y rescate al año, no todos terminan con éxito. Su trágica muerte se sumó a una estadística en un año que ya había registrado varias víctimas en la naturaleza del parque. Para su familia, la pérdida fue devastadora. Lo que debía ser un momento de aventura y diversión se convirtió en una tragedia irreversible. Christine Siesinski había pasado décadas de su vida como una destacada cantante de ópera, actuando en lugares como Sydney, Venecia y Tokio. No solo fue una gran cantante solicitada por muchas casas de ópera, Christine también era una multiinstrumentista, tocando el violonchelo y el corno francés con impresionante habilidad. Al acercarse a la vejez, decidió dejar todo y mudarse a Victor, un pequeño pueblo en el sureste de Idaho. Allí aprendió a volar planeadores y se convirtió en instructora, una actividad que profundizó su amor por la naturaleza. El 9 de junio de 2018, emprendió uno de sus habituales vuelos al cielo, como había hecho muchas veces antes. En el asiento del pasajero de su planeador no motorizado, la acompañaba un amigo llamado David Ross. Justo antes del despegue, Christine discutió la ruta planificada con su piloto remolcador, cuyo nombre permanece desconocido. En ese momento, nada parecía fuera de lugar, y las condiciones del viento se identificaron como calmadas. Incluso completaron juntos las tareas previas al vuelo del planeador, asegurándose de que el viaje procediera sin problemas. Finalmente, el piloto remolcador y su avión, junto con Christine y su planeador, despegaron desde una ubicación en Idaho. Pronto llegaron a las estribaciones del cañón Darby a 11.500 pies sobre el nivel medio del mar, experimentando poco ascenso en ese momento.
Durante todo el vuelo, el piloto remolcador mantuvo comunicación por radio con Christine, mientras trabajaban juntos para encontrar ascenso y ganar suficiente altitud para la liberación del avión. Cuando alcanzaron una altitud de 13.800, Christine soltó el planeador, dejando que el piloto remolcador regresara al aeropuerto de despegue sin incidentes. Se esperaba que Christine llegara al punto terminal programado 1 hora después de liberarlo, pero no llegó ni intentó comunicarse con la recepción para actualizar su situación. 1 hora después del tiempo de llegada esperado, el gerente de recepción intentó contactarla por radio, pero no recibió respuesta, a pesar de múltiples intentos. Esperó un rato, esperando que eventualmente se hiciera contacto. Cuando no ocurrió, se informó que el planeador estaba retrasado y se emitió un aviso de alerta a la Administración Federal de Aviación, FAA. Pero justo antes de lanzar un esfuerzo de búsqueda y rescate a gran escala, el dueño del Centro de Aviación Tayton inició una búsqueda privada usando un helicóptero. Guiado por las últimas coordenadas conocidas del celular de Christine, el planeador fue localizado encajado entre Middle y South Tayton, sobre el lago Iceflow, a una altitud de aproximadamente 10.800 pies. Estaba en estado de destrozo y parecía haber chocado con una cresta en el costado de la montaña. El Centro de Aviación Tayton notificó entonces a las autoridades del parque sobre la ubicación del naufragio. Un equipo de búsqueda y rescate llegó posteriormente a la escena, confirmando las fatalidades de Christine y su pasajero. Utilizando una operación de helicóptero de línea larga, los restos fueron recuperados y transportados a la oficina del forense. Cuando se publicó el informe del accidente de aviación, no proporcionó respuestas claras, lo que solo profundizó los misterios en torno al choque. Los investigadores no encontraron signos de problemas mecánicos previos al vuelo o componentes estructurales faltantes. También afirmaron que el planeador era apto para volar después de verificar que estaba correctamente ensamblado y que sus registros mostraban que estaba bien mantenido. Más tarde se especuló que Christine podría haber perdido el conocimiento durante el vuelo, aunque nunca fue confirmado por los investigadores. Chun-Hui Chang, un aventurero de 52 años de Surrey, Columbia Británica, estaba apasionado por escalar las alturas de las maravillas naturales. Nacido en medio del bullicio de las calles de Surrey, el amor de Chang por la naturaleza se encendió desde joven. De niño pasaba horas explorando los paisajes agrestes que rodeaban su ciudad natal, soñando con conquistar algún día los imponentes picos que se alzaban en la distancia. El espíritu aventurero de Chang floreció a medida que envejecía, impulsándolo a buscar nuevos desafíos y descubrir nuevos horizontes. Su amor por el montañismo lo llevó a algunos de los lugares más remotos e impresionantes de la Tierra, cada viaje alimentando su insaciable sed de aventura. En el verano de 2021, se propuso su ascenso más ambicioso hasta el momento, el Monte Rainier. Con 14.410 pies sobre el nivel del mar, el Monte Rainier llamó a Chang con su majestuosa belleza y reputación. Realizó una escalada privada a la cumbre con amigos cercanos, ansioso por poner a prueba sus habilidades contra uno de los hitos más emblemáticos de la naturaleza. El viaje comenzó en una cálida mañana de agosto, mientras Chang y sus compañeros viajaban por la ruta del Disappointment Cleaver. El aire estaba cargado de anticipación y emoción. Cada paso los acercaba más a la cumbre, más cerca de lograr su sueño compartido de escalar la imponente montaña. Pero a medida que subían más y más, el estado de ánimo cambió rápidamente de triunfo a temor. La ruta del Disappointment Cleaver, conocida por sus cornisas peligrosas y clima impredecible, planteaba un desafío peligroso incluso para los escaladores más experimentados. Pero sin importarles los peligros inminentes, Chang y sus amigos continuaron adelante, decididos a alcanzar la cumbre a cualquier costo. Fue durante el descenso que la tragedia golpeó. Mientras Chang navegaba por el terreno rocoso de la montaña, el desastre ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Testigos reportaron haberlo visto perder el equilibrio y caer por las empinadas laderas del Monte Rainier, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos. El aire se llenó de gritos de sorpresa e incredulidad, mientras sus amigos lo observaban impotentes desde arriba, con el corazón lleno de miedo e incertidumbre. En los momentos frenéticos que siguieron, guías de montañismo y guardabosques del parque entraron en acción, lanzando una búsqueda desesperada de Chang.
A pesar de sus esfuerzos, el terreno escarpado del Monte Rainier demostró ser un adversario implacable, ocultando el destino de Zhang. A medida que las horas se convirtieron en días, la búsqueda de Zhang se prolongó, cada momento que pasaba causando un dolor renovado a sus seres queridos que esperaban ansiosamente abajo. Con cada intento fallido de localizarlo, el sentimiento de desesperación creció, arrojando una sombra sobre el espíritu de aventura, una vez vibrante, que había llevado a Zhang al Monte Rainier en primer lugar. Pero en medio de la oscuridad, hubo destellos de esperanza. 2 empleados de International Mountain Guide, preparándose para una expedición separada, fueron testigos de la caída de Zhang. Sus acciones rápidas ayudaron a garantizar la seguridad de otros escaladores. A medida que continuaba la búsqueda, aquellos que lo conocían mejor celebraban la vida y el legado de Zhang. Nacido en una ciudad bulliciosa, había forjado una profunda conexión con el mundo natural, encontrando paz y significado en la belleza presente en la naturaleza. Su amor por la aventura lo había llevado a las cumbres más altas y los rincones más remotos de la tierra, cada viaje dejando una marca en su alma y personalidad. Pero fue en las laderas del Monte Rainier, donde el viaje de Zhang llegó a un fin prematuro, un trágico ejemplo de los riesgos involucrados en la aventura. A medida que su cuerpo fue liberado del agarre de la montaña, nada volvió a ser lo mismo para su familia y aquellos que lo conocieron. Con su cumbre imponente y vistas impresionantes, el Monte Rainier se erigió como un testigo silencioso de los efímeros momentos de ambición humana y fragilidad. A pesar de la tragedia, quedaron preguntas sin respuesta. ¿Y si Zhang hubiera elegido un camino diferente? ¿Y si hubiera dado un paso menos o uno más? Y entonces, en medio de las sombras del Monte Rainier, el viaje de un hombre llegó a un fin trágico, dejando atrás recuerdos que nunca serán olvidados por aquellos que lo aman y lo aprecian. Era el 21 de julio de 2020 en Calgary, Canadá. Vida Smith, de 69 años, conocida por sus habilidades como contadora de cartas en el blackjack, se reunió con su amigo de toda la vida y socio comercial, Kevin Barton, también conocido como Chris Lee. Habían trabajado juntos durante años, viajando a casinos y viviendo de sus ganancias. Pero con el tiempo su relación se había complicado. Vida había acordado venderle a Lee un pasaporte que había obtenido de su ex esposo. Él lo necesitaba para eludir las prohibiciones de los casinos. El trato estaba fijado en $10,000. Lee entregó el dinero esperando el pasaporte, pero Vida le dio un certificado de nacimiento. Cuando intentó irse con el dinero, las tensiones aumentaron. Lee luego testificó que la sujetó para evitar que se fuera. Durante la lucha dijo que ella se volvió de repente no receptiva. Revisó en busca de signos de vida, pero no encontró ninguno. En lugar de pedir ayuda, tomó una decisión drástica. Puso su cuerpo sin vida en el maletero de su vehículo deportivo utilitario. Lo que comenzó como un intercambio comercial dio un giro trágico. En los días siguientes, Lee trató de cubrir sus huellas. Abandonó el auto de Vida en un negocio local y se fue en su vehículo. Durante varios días, mantuvo sus restos en su vehículo mientras trataba de decidir qué hacer a continuación. En un momento pensó en escapar a la naturaleza, pero finalmente decidió no hacerlo. Viajó a Edmonton antes de regresar a Calgary. Para el 22 de julio, Vida había sido reportada como desaparecida. Cuando no regresó a casa, las preocupaciones crecieron y las autoridades iniciaron una investigación. La sospecha recayó sobre Lee. Las cámaras de vigilancia confirmaron que fue la última persona en verla. Después de monitorearlo durante varios días, la policía lo arrestó. Dentro de su vehículo encontraron el bolso, el teléfono y la billetera de Vida. Junto a ellos, había 5 armas de fuego cargadas, municiones y objetos que sugerían que había intentado ocultar lo sucedido. La evidencia forense contó una historia preocupante. Se encontraron rastros de sangre de Vida en el vehículo de Lee y su ADN fue descubierto en un par de esposas. Los investigadores determinaron que ella había luchado dentro del vehículo antes de perder el conocimiento. A pesar de los reclamos de Lee de que fue algo no intencional, la evidencia sugería lo contrario. Lee fue acusado y más tarde admitió en el juicio que él fue responsable de la muerte de Vida, aunque insistió en que nunca lo había planeado. En 2023, fue condenado por homicidio involuntario. ¿Dónde estaba el cuerpo de Vida?
Durante casi 3 años, la familia de Vida buscó respuestas. Finalmente, Lee llevó a las autoridades a una parada de descanso en la autopista transcanadiense en el Parque Nacional Banff, diciendo que ahí había dejado sus restos. Pero debido al clima severo y al terreno accidentado, la búsqueda fue difícil. No fue hasta 2023 que las autoridades finalmente recuperaron los restos de Vida en la parada de descanso. La hija de Vida, Neda Power, expresó su dolor en el tribunal, diciendo que Lee trató a su madre como si no significara nada. Sus palabras reflejaron la profunda pérdida que habían sufrido. Vida y Lee habían construido una sociedad en el mundo del juego, pero la confianza se fue erosionando. Las dificultades financieras, las presiones de la pandemia y el intento de Lee de desarrollar un dispositivo para hacer trampa en los casinos solo empeoraron las cosas. Lo que había comenzado como una amistad cercana se convirtió en una serie de traiciones que finalmente terminó en tragedia. Para la familia de Vida, el camino hacia la justicia fue largo y doloroso. Los esfuerzos de Lee por engañar a las autoridades y ocultar evidencia solo sumaron más sufrimiento. Si bien su condena proporcionó algo de cierre, no pudo deshacer el daño que causó. Durante el juicio, los fiscales presentaron evidencia clave que contradecía los reclamos de Lee de un accidente. Sus intentos de limpiar su auto, deshacerse de objetos cruciales y evitar a las autoridades demostraron que estaba tratando de eludir la responsabilidad. Su historial como jugador profesional y sus repetidas prohibiciones de los casinos agregaron más capas al caso. Si Lee simplemente se hubiera alejado ese día, ¿habrían terminado las cosas de manera diferente? ¿Estaba ya más allá de la reparación su sociedad? ¿O fue ese momento el que selló el destino de Vida? En el corazón de la naturaleza salvaje de Tsavo, donde las sombras de la indómita sabana ocultan secretos y peligros, se desarrolló una historia misteriosa envuelta en el enigma de la noche africana. Fue una noche como ninguna otra, cuando una mujer quedó atrapada en la red de lo salvaje, enfrentándose a los peligros desconocidos que acechaban en la oscuridad. La luna proyectaba un resplandor inquietante sobre el paisaje de Tsavo, donde una figura solitaria luchaba contra las fuerzas que intentaban someterla. En la fatídica noche del 27 de julio de 2018, Irene Mbide, una peluquera de 20 años, terminó su visita a su tía en el barrio Pipeline de Nairobi. Para regresar a casa emprendió un viaje lleno de giros inesperados. Varada en la parada de City Cabanas, sus intentos de conseguir un matatu hacia la ciudad de Machakos fueron inútiles, agravados por lo avanzado de la hora. Dado que su aldea se encontraba a 4 kilómetros de Machakos, las posibilidades de llegar a casa disminuían con la noche. Después de esperar durante horas, Irene se acercó a un conductor de camión, rogándole que la llevara. Lo que no sabía era que este encuentro la sumergiría en una pesadilla inesperada. En lugar de ayudarla, el conductor se aprovechó de su vulnerabilidad, dejándola inconsciente. Cuando Irene despertó a la mañana siguiente, desorientada y lejos de su destino, la dura realidad se hizo evidente. Estaba en Mombasa, a una gran distancia de su hogar. A pesar de los acontecimientos perturbadores, buscó ayuda en un patio de camiones. Allí imploró a otros conductores, aferrándose a la esperanza de encontrar a alguien que la llevara de regreso. Así comenzó una aterradora odisea que pondría a prueba su resistencia y valentía en la vasta inmensidad de Tsavo. Buscando un viaje de vuelta a casa, se acercó a un tráiler donde viajaban 3 personas, sintiendo alivio al encontrar a un miembro de su comunidad. Lo que no sabía era que su viaje estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Mientras atravesaban el terreno accidentado, la tranquilidad de la noche se rompió cuando las intenciones de uno de los hombres se tornaron siniestras. La oscuridad cubría la tierra, ocultando los horrores que se desarrollaban en su interior. Atrapada en el reducido espacio del tráiler, Irene luchó con valentía contra la agresión con sus gritos, perdiéndose en la vastedad del desierto. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, un destello de esperanza apareció en el horizonte. La silueta de un control policial brilló a la distancia como un faro de salvación, deteniendo a sus atacantes en seco. Uno de los 3 hombres vio la barricada policial y arrojó a Irene del camión hacia la salvaje extensión de Tsavo. Tirada en la implacable naturaleza,
Irene yacía herida y aturdida, con sus sentidos agudizados por los ominosos gruñidos que resonaban en la noche. En un giro cruel del destino, se encontró cara a cara con un temible depredador. Antes de que pudiera reaccionar, el león la atacó. Mientras la feroz bestia descendía sobre ella con una furia, los gritos de Irene perforaron el aire nocturno. En un momento de providencia, sus alaridos llegaron a oídos de unos atentos policías, quienes corrieron en su ayuda. Sus disparos resonaron en la noche y ahuyentaron al depredador. Pero el verdadero viaje de supervivencia de Irene apenas comenzaba. En medio del caos y el trauma, su resistencia se erigió como un testimonio del espíritu inquebrantable del ser humano. Y mientras emprendía el camino hacia la recuperación, las sombras de Tsavo susurraban historias de valentía y supervivencia, resonando a través del tiempo. Desafortunadamente perdió un brazo y sufrió graves heridas en los ojos y el rostro, pero sobrevivió. Su historia es un relato de lucha continua y supervivencia ante las bestias de la sociedad y la naturaleza. Teewinot Mountain es uno de los muchos lugares en el Parque Nacional Grand Teton, donde los entusiastas del senderismo suelen visitar. Entre ellos estaban Tyler Strandberg, Catherine Nix y Rebecca Anderson, 3 amigos con un amor compartido por el senderismo y las actividades deportivas al aire libre. El 22 de agosto de 2015, intentaron la caminata de esta estructura natural de 12.300 pies, conocida por ser el 6º pico más alto de la cordillera Teton. Según los informes, el trío no era novato en escalada y había enfrentado varias otras áreas montañosas en el pasado. Cuando comenzaron su caminata por la cara este de Teewinot, sin usar cuerdas, probablemente se sentían confiadas y despreocupadas sobre posibles incidentes. También se sabía que el área que eligieron escalar tenía una calificación de 4.0 en la escala de dificultad. Esta calificación indica que aunque son necesarias buenas habilidades de orientación, experiencia en montañismo y precaución, el área no se considera altamente técnica por las autoridades del parque. Mientras el trío escalaba la montaña, perdieron de vista el sendero oficial, un problema común para muchos que habían tomado esta ruta anteriormente. Pronto se encontraron fuera de curso en un área mucho más técnica y peligrosa. Mientras intentaban volver al sendero correcto, ocurrió lo inesperado. Tyler y Catherine resbalaron de un saliente y cayeron 200 pies. Rebecca, en un estado confuso y de pánico, tampoco pudo continuar su viaje ni hacia arriba ni hacia abajo, porque estaba atrapada en su propio saliente precario. Después de un rato, tomó la iniciativa de contactar al centro de despacho de emergencias usando su celular, que aún tenía consigo. Les informó del incidente, explicando cómo había intentado llamar a sus amigas, pero no recibió respuesta, lo que la llevó a temer lo peor. Tras el informe, se enviaron 3 guardaparques vía transporte corto al lugar donde se creía que habían caído. Al llegar descubrieron que lo peor había sucedido, como Rebecca temía. Tyler y Catherine fueron encontrados sin respuesta, yaciendo en la roca dura con sus cuerpos severamente mutilados. Era evidente que habían perdido la vida al impactar. Tras consultar con el director médico del parque, los guardaparques los declararon muertos en la escena. Sin más que hacer, los guardaparques se enfocaron en rescatar a Rebecca, que aún estaba atrapada en un saliente. 2 de los 3 guardaparques que respondieron a la llamada escalaron terreno empinado y técnico durante aproximadamente 1 hora para alcanzarla a 11.300 pies. Una vez que la alcanzaron, la prepararon para la evacuación y fue transportada con uno de los guardaparques a salvo. Mientras tanto, el guardaparque restante descendió en rapel para encontrarse con su colega, donde yacían Tyler y Catherine. Sus cuerpos fueron evacuados a la oficina del forense y posteriormente recogidos por sus seres queridos. Más tarde se reveló que escalar la montaña había sido uno de los elementos en la lista de deseos de Catherine para el verano, antes de que planeaba mudarse a Nueva York en septiembre para perseguir un doctorado en psicología infantil en la Universidad Pace. Esta aventura resultó ser el último elemento que intentaría en esa lista, resultando en la pérdida de su vida y la de su amigo Tyler. En duelo por su pérdida, la familia de Catherine le rindió homenaje de varias maneras. Su hermano honró su memoria corriendo en su lugar en el maratón de la ciudad de Nueva York, solo meses después del accidente. Además, un amigo completó la carrera de 100 millas Leadville Trail Run, una carrera en la que Catherine y Tyler habían participado previamente.
A medida que el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la región de Tsavo, el silencio solo era interrumpido por el susurro lejano de las hojas y los llamados de criaturas invisibles. Fue en 1898 cuando este campo de batalla primitivo presenció la llegada de trabajadores ferroviarios británicos, sin saber que el latido de la naturaleza a su alrededor estaba a punto de tornarse siniestro. El sitio de construcción se transformó en un escenario de horror cuando emergieron los devoradores de hombres de Tsavo, cuyos instintos depredadores desafiaban la invasión humana. Las densas selvas susurraban secretos que iban más allá de la mera lucha por la supervivencia. La oscuridad en la mirada de estos leones insinuaba motivos más allá del hambre, tejiendo una historia de amenaza calculada. Cada huella en la tierra blanda cargaba con el peso de cientos de relatos, dejando un rastro de fascinación y terror. La historia de los devoradores de hombres de Tsavo, el fantasma y la oscuridad, ocultos en la espesa vegetación, se convirtió en una sinfonía de terror que resuena a través del tiempo, reflejando la enigmática relación entre el hombre y la bestia en el corazón de la selva keniata. Un silencio envolvía la región cuando el sol desaparecía. Fue en 1898 cuando los obreros comenzaron la ambiciosa tarea de construir un puente ferroviario sobre el río Tsavo. La leyenda de los devoradores de hombres comenzó cuando las sombras susurraban entre el espeso follaje y el instinto de supervivencia tomó un giro macabro. El sitio de construcción se convirtió en un campo de batalla donde los depredadores desafiaron la presencia humana. Los análisis revelan una intención siniestra que iba más allá del hambre, dejando un rastro de especulación sobre los motivos que impulsaban a estas criaturas despiadadas. El relato no se desarrolla como una simple lucha por la supervivencia, sino como una danza calculada con la muerte, donde cada paso está marcado por los ecos de los últimos momentos de sus víctimas. El número de víctimas aumentó, y los devoradores de hombres de Tsavo dejaron un rastro macabro de hasta 135 vidas perdidas, según algunas fuentes. La escalofriante realidad de este reinado de terror se convirtió en el lienzo sobre el cual se pintó su historia. El miedo se apoderó de la región mientras la noticia se esparcía, y el próspero sitio de construcción se transformó en un sombrío recordatorio de la implacable naturaleza salvaje. Para desentrañar el misterio, hay que recorrer con cautela las páginas de la historia, donde la película El fantasma y la oscuridad intentó capturar la esencia de la implacable caza de estos leones. La macabra danza entre el hombre y la bestia alcanzó su punto cúlmine en diciembre de 1898, cuando una figura valiente emergió para enfrentar el terror que asolaba la región. El ingeniero ferroviario coronel John Henry Patterson. Bajo la pálida luz de la luna sobre el paisaje de Tsavo, el coronel Patterson emprendió una peligrosa misión para liberar la tierra de estas bestias devoradoras de hombres. La noche resonó con los rugidos de los leones de Tsavo, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. Demostrando una valentía inigualable, Patterson apuntó y disparó, poniendo fin al reinado de terror que había asolado la región por demasiado tiempo. Mató al primer león de 9 pies el 9 de diciembre de 1898. El segundo león encontró su destino en la mañana del 29 de diciembre. Las balas dieron en el blanco, y los leones de Tsavo quedaron en silencio. El acto heroico del coronel John Henry Patterson se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad asediada. Su valiente enfrentamiento con los leones de Tsavo salvó vidas y grabó su nombre en la historia. El relato de su triunfo resonó en artículos de periódicos, libros y en su detallado testimonio en Los devoradores de hombres de Tsavo, publicado en 1907. Esta narrativa cautivadora fascinó a audiencias por décadas, inmortalizando a Patterson como el valiente héroe que enfrentó la oscuridad y salió victorioso. En el Parque Nacional Yosemite, 3 personas se encontraron en una trágica historia de amistad y pérdida entre acantilados y cascadas. Hormis David era un estudiante de música de 22 años del modesto Junior College. Ninos Jakub era un estudiante de química de 27 años en la Universidad Estatal de California Stanislaus, y Ramina Badal era una estudiante de 21 años en la Universidad de San Francisco. Hicieron un viaje de un día con familiares y amigos. Sus risas se mezclaban con el rugido distante de la cascada Bernal.
Unidos por su fe y su amistad, el trío había construido conexiones sólidas que iban más allá de sus antecedentes académicos y geográficos. Como miembros de la misma iglesia en Ceres, su vínculo se profundizó a través de la adoración compartida y la compañía, demostrando la fuerza de su comunidad. Ese día los tres amigos disfrutaron de la belleza del mundo natural. A pesar de las advertencias de los transeúntes, se adentraron en las aguas poco profundas. Sus risas despreocupadas rompían el silencio del valle. Pero la calma de su nadar fue destrozada cuando la tragedia golpeó inesperadamente. En un momento estaban disfrutando del agua fresca. Al siguiente se encontraban en una peligrosa situación. Hormiz, Ninos y Ramina habían ignorado las barreras y se habían aventurado sobre una roca en medio del río para tomar una foto. El desastre llegó cuando Ramina comenzó a resbalar, lo que provocó que David se extendiera para ayudar, solo para perder el equilibrio y caer en las aguas gélidas. En un intento por ayudar, Jacob lo siguió, y pronto los tres fueron arrastrados por la corriente. A medida que se extendió la noticia de la tragedia, una ola de dolor envolvió a la comunidad unida de Ceres. Hormiz, Ninos y Ramina, jóvenes con un futuro brillante, fueron arrebatados de este mundo. Sus sueños y aspiraciones se apagaron en un instante. Jake Bibi, testigo de los eventos en la cascada Bernal, narró los momentos con el corazón adolorido. Mientras llegaba a la cima del Sendero de la Niebla, vio una multitud cerca del río. Algunos peligrosamente cerca de la cascada, sin ser conscientes de los riesgos. Entre ellos, un hombre sostenía a una niña asustada mientras otro capturaba la escena en cámara. Bibi y otros espectadores se sintieron impotentes al presenciar la escena trágica. A pesar de los gritos y oraciones que resonaban en el valle, no podían intervenir. La imagen de la expresión resignada de Jacob, mientras flotaba río abajo, quedó grabada en la memoria de Bibi, como recordatorio de la fragilidad de la vida. Tras el accidente, el Parque Nacional Yosemite movilizó equipos de búsqueda y rescate para rastrear el área, en busca de cualquier señal del trío desaparecido. A pesar de sus esfuerzos, la búsqueda no arrojó resultados inmediatos, dejando a amigos y familiares luchando con la incertidumbre. Para la comunidad cristiana, la pérdida fue profunda. Se reunieron para una vigilia de oración solemne, aferrándose unos a otros en busca de consuelo en medio del abrumador dolor. Incluso mientras lamentaban, quedaba un destello de esperanza de que sus seres queridos podrían ser encontrados. Su fe los guiaba a través de los momentos más oscuros. El cuerpo de Hormiz David fue el primero en ser recuperado, un momento agridulce para sus seres queridos afligidos. Pasaron meses antes de que se descubrieran los restos de Ninos Jacob. Quedaron atrapados debajo de enormes rocas reveladas por el río que retrocedía. Finalmente, en diciembre, los esfuerzos de búsqueda se intensificaron, lo que llevó al descubrimiento de otro cuerpo que se cree que es el de Ramina Badal. Aunque la búsqueda había terminado, el dolor de su pérdida perduraba. A medida que la noche se adentraba en su oscura profundidad, envolviendo la aldea de Wajir en una negrura impenetrable, una sensación inquietante se apoderó del sereno paisaje. La luna arrojaba débiles rayos que apenas lograban atravesar el denso dosel de los árboles circundantes. En medio de esta quietud, una pequeña cabaña se erguía como un bastión de tranquilidad, aparentemente ajena al caos inminente que acechaba en las sombras. Dentro de las humildes paredes del hogar, una familia descansaba inconsciente de la fuerza maligna que se acercaba silenciosamente a su refugio pacífico. El aire estaba cargado de una anticipación ominosa, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante el desastre que estaba por desatarse. Los sonidos nocturnos habituales habían sido reemplazados por un silencio inquietante, un preludio de los terroríficos acontecimientos que marcarían aquella noche en el corazón de Kenia. La calma que los envolvía estaba a punto de romperse de forma brutal. Mientras dormían ajenos al peligro que se cernía sobre ellos, la aldea de Wajir se encontraba al borde de una tragedia inesperada. En aquella fatídica noche de julio de 2012, el destino tomó un giro cruel, y la tranquila aldea sería testigo de un espantoso encuentro con una jauría de despiadadas hienas. Con una inteligencia depredadora perfeccionada a lo largo de incontables generaciones, las hienas acechaban en silencio a su presa. La pesada quietud de la noche se rompía únicamente por el leve crujido de las hojas al paso de los depredadores, cuyos movimientos se camuflaban en la sinfonía de la selva nocturna.
Mientras las hienas cerraban su cerco en torno a la desprevenida familia, la tensión se hacía insoportable. Sus ojos revelaban un hambre primitiva que desdibujaba los límites entre lo domesticado y lo salvaje. Los sueños de la familia se vieron abruptamente interrumpidos cuando el terror descendió sobre ellos, convirtiendo la noche en un campo de batalla, donde la supervivencia pendía de un hilo. La vulnerabilidad humana se enfrentó a la despiadada ferocidad de la naturaleza. Impulsadas por el hambre y el instinto, las hienas lanzaron su brutal ataque, dejando a 2 niños inocentes sin vida y a otros 6 miembros de la familia gravemente heridos. La aldea se transformó en un escenario de horror, mientras la familia luchaba desesperadamente por defenderse de los implacables depredadores en la penumbra de la noche. Tras el feroz asalto, los sobrevivientes quedaron marcados por las cicatrices de un encuentro que cambió para siempre el curso de sus vidas. Esta escalofriante historia es un recordatorio impactante de la frágil línea que separa el mundo humano de la naturaleza indómita, donde el delgado velo de la noche puede desatar horrores inimaginables sobre los desprevenidos. Gary Falk era un hombre de familia con esposa y 2 hijos pequeños. Trabajaba para Exum Mountain Guides, una organización que lleva grupos a la cima de Grand Teton. Durante más de 12 años, Gary se dedicó a su trabajo y pasaba los veranos en Jackson Hole del parque y los inviernos en las montañas de San Juan del suroeste de Colorado, guiando a otros exploradores como trabajo a tiempo parcial para otra organización llamada Mountain Trip. El 23 de julio de 2016, Gary realizó una escalada de rutina a la cima con un grupo de estudiantes de un programa llamado City Kids. Durante el ascenso, no encontraron problemas, alcanzando la cima como estaba previsto. Pero justo cuando comenzaron su descenso, algo ocurrió. Según los informes, el descenso requería que cada persona usara un dispositivo de fricción conocido como ATC, pero Gary se dio cuenta de que no tenía uno, debido a una reestructuración de último minuto de los equipos de escalada de su compañía. En lugar de buscar ayuda de su compañía, eligió un enfoque más arriesgado para resolver el problema. Planeó usar una cuerda de seguridad para recuperar un dispositivo ATC que un acompañante había perdido. Desafortunadamente, cuando el acompañante descendió para recuperarlo, tanto el dispositivo como la cuerda se quedaron atascados en una grieta durante su ascenso a la cima. A pesar del contratiempo, Gary siguió decidido a resolver el problema él mismo. Intentó desatascar la cuerda y el ATC girándolos dentro de la grieta. Durante este intento, Gary cayó 730 metros hasta la roca abajo. El grupo contactó a Teton Interagency Dispatch para reportar su caída, todavía conmocionados y devastados por el incidente. Inmediatamente los guardaparques lanzaron un vuelo de reconocimiento con un helicóptero para evaluar la escena. 2 guardaparques luego descendieron en rapel y caminaron hasta llegar a la ubicación de Gary. Al llegar al lugar donde cayó, determinaron que ya estaba muerto y no necesitaba atención médica. Luego comenzaron los arreglos para recuperar su cuerpo, y finalmente usaron una línea larga de helicóptero para hacerlo. Mientras tanto, otro guía de Exum ayudó a los clientes de Gary a bajar de la montaña a salvo. Se cree que mientras Gary intentaba liberar el equipo atascado, se inclinó desde la roca, poniendo tensión en su cuerda de autoaseguramiento, conocida como lanyard, que estaba firmemente anclada a su cuerda de rapel. La cinta tubular, que él había atado en un bucle con un nudo de agua para asegurarse al ancla, se desató, resultando en su trágica caída. Esta teoría fue apoyada por pruebas obtenidas por los guardaparques de escalada que recuperaron el cuerpo. Encontraron la cinta todavía unida al arnés de Gary con un nudo de enganche, pero sus 2 extremos no estaban atados juntos como debían para formar una cuerda de aseguramiento. A raíz de la muerte de Gary, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Wyoming, OSHA, lanzó una investigación sobre las prácticas de seguridad de Exum Mountain Guides, mientras que OSHA determinó que la compañía no era directamente responsable de la muerte de Gary, ya que él usaba su equipo personal. Sí identificaron violaciones a las regulaciones de seguridad. OSHA citó a Exum Mountain Guides por no asegurar la adecuación y el mantenimiento adecuado del equipo de seguridad proporcionado por los empleados y mantener un plan escrito para limitar la exposición de los guías a patógenos transmitidos por la sangre durante los procedimientos de primeros auxilios.
Como consecuencia de estas violaciones, OSHA impuso una multa de $7,350 y exigió el cumplimiento de las mencionadas regulaciones de seguridad. Gary fue enterrado días después de que el forense certificara oficialmente su muerte. Posteriormente, se estableció una campaña de GoFundMe para apoyar a su esposa e hijos, recaudando casi $200,000 para ayudarlos a atender sus necesidades. Era el 10 de enero de 2020 en el Parque Nacional Banff. La doctora Laura Kosakowski, una médico de familia de 34 años de Canmore, partió en un viaje de esquí fuera de pista con su esposo Adam Campbell y su amigo Kevin Herjaz. Laura, conocida como Kos por los cercanos, era una esquiadora experimentada con entrenamiento en avalanchas. El grupo había planeado este viaje durante meses. Laura había completado más de 80 viajes fuera de pista en 3 años. Adam, un montañista profesional, estaba familiarizado con condiciones extremas y Kevin era un guía de montaña certificado con amplia formación en avalanchas. Esa mañana se dirigieron hacia la zona de Hector South, a lo largo de la carretera 93 Norte, un lugar que se había vuelto popular entre los esquiadores. Había nevado la semana anterior y las temperaturas rondaban los 15 grados bajo cero. Los riesgos de avalancha eran moderados por debajo de la línea de árboles, pero más peligrosos a mayores altitudes. A pesar de ello, avanzaron, equipados con balizas de avalancha y suministros de emergencia. La mañana transcurrió según lo planeado. Evaluaron cuidadosamente las condiciones de la nieve y descendieron por las pendientes. A media mañana, decidieron hacer una última bajada antes de terminar el día. Adam y Kevin fueron adelante mientras Laura se preparaba para su descenso. A las 11:30 de la mañana, Laura bajó la pendiente de 400 metros, deslizándose suavemente por la nieve fresca. Adam, buscando una mejor vista, subió a una cresta. Al mover ligeramente su peso, el suelo bajo él se hundió de repente. En segundos, una enorme losa de nieve se desprendió, bajando rápidamente por la pendiente. Adam gritó para avisar a Laura sobre la avalancha. Laura, aún esquiando, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la poderosa ola de nieve la arrastrara. Adam y Kevin comenzaron a buscar de inmediato, escaneando el camino de la avalancha. Pero la nieve era demasiado densa, enterrando la pendiente al instante. Activaron sus balizas de avalancha y comenzaron a buscar su señal. El terreno era empinado, y la nieve profunda hacía que el progreso fuera lento y agotador. Después de varios minutos tensos, localizaron la baliza de Laura y empezaron a excavar. La nieve estaba muy compacta, lo que dificultaba cada movimiento. Tras 45 minutos, llegaron a Laura enterrada bajo casi 4 metros de nieve, fría e inmóvil. Kevin intentó reanimarla, pero no mostró signos de recuperación. La envolvieron en ropa extra y en un saco de bivac, esperando el rescate. A la 1:30 de la tarde, un helicóptero de Parques Canadá llegó para evacuarles. Laura fue llevada de urgencia al centro médico Foothills en Calgary, con su temperatura corporal peligrosamente baja. A pesar de un leve latido, nunca recuperó la conciencia y falleció al día siguiente por lesiones internas causadas por la avalancha. Su pérdida devastó a su familia, amigos y la comunidad de esquiadores. Adam describió a Laura como amorosa, apasionada y llena de vida. Compartió cómo ella había sido su fuente de fuerza, enseñándole el verdadero significado de la alegría y la aventura. La madre de Laura estaba en un vuelo desde Colombia cuando se dio la noticia. Al aterrizar, Adam la conectó con Laura para un último adiós. Adam reflexionó más tarde sobre haber subestimado los peligros específicos de la pendiente, donde la nieve fresca, el viento y el terreno hicieron el área más inestable de lo que esperaban. Laura, conocida por su enfoque cuidadoso hacia la seguridad, no llevaba casco ese día. Aunque no había forma de saber si habría cambiado el resultado, no pudo evitar preguntarse si eso habría hecho alguna diferencia. Las montañas son impredecibles, no importa cuán hábil o preparado se esté. Las reflexiones de Adam enfatizan la importancia de la vigilancia constante, la comunicación y nunca subestimar los riesgos. Laura Kosakowski fue una médica dedicada, una esposa amorosa y una aventurera que abrazó la vida con pasión y resiliencia. Dejó un impacto duradero en quienes la conocieron y amaron. ¿Qué hubiera pasado si hubieran elegido otra ruta? ¿Y si la avalancha hubiera sido más pequeña? ¿O si hubieran tomado precauciones adicionales? ¿Habrían cambiado las cosas si Laura hubiera llevado su casco?
Estas preguntas no respondidas siguen pesando sobre los que quedaron atrás, mientras recuerdan a la mujer que trajo tanto amor y luz a sus vidas. Era un día normal en el Parque Nacional Mount Rainier, con el guardabosques Nick Hall, preparándose para otra aventura entre los picos. Hall era un miembro dedicado del programa de escalada del parque, no era ajeno a los desafíos de la montaña. Criado en el pequeño pueblo de Patten, Maine, Hall creció rodeado de la belleza del aire libre, un amor por la naturaleza inculcado en él desde temprana edad por su familia de socorristas. Hall emprendió una misión para rescatar a 4 escaladores en apuros. Los escaladores, un grupo de amigos de Waco, Texas, habían ido de excursión para intentar escalar la cumbre del Monte Rainier, solo para encontrarse atrapados en la peligrosa ruta del glaciar Emmons. La dedicación de Hall a su deber como guardabosques solo era igualada por su amor por la naturaleza. Con cada paso sentía un sentido de propósito, un deseo de proteger y servir a aquellos que se aventuraban en la belleza del parque. Lo que no sabía era que esta sería su última misión. El clima empeoró mientras Hall y su equipo descendían hacia los escaladores varados. Fuertes vientos y densas nubes descendieron sobre la montaña, oscureciendo la visibilidad y creando condiciones peligrosas. A pesar de los desafíos, Hall siguió adelante. Al llegar a la grieta donde estaban los escaladores atrapados, Hall actuó. Con habilidad y precisión perfeccionadas durante años de entrenamiento, trabajó para ayudar a los escaladores. Cada movimiento era bien calculado. Pero luego ocurrió la tragedia. En un momento desgarrador, Hall perdió el equilibrio y resbaló en la pendiente helada, cayendo por la montaña. Sus colegas miraron horrorizados mientras desaparecía de su vista. Su caída resonaba en la silenciosa naturaleza. Para la familia de Hall en Patten, Maine, la noticia de su muerte fue devastadora. Siempre habían conocido los riesgos de su trabajo como guardabosques, pero nada los había preparado para esta pérdida. El padre de Hall, Carter, un bombero voluntario y técnico en emergencias médicas, luchaba por aceptar el hecho de que su hijo se había ido. Su voz temblaba al hablar de él. A medida que pasaban los días, el servicio del parque investigaba el incidente, buscando entender qué había salido mal y cómo se podrían prevenir tragedias similares. Una teoría que surgió fue la normalización del riesgo entre los guardabosques experimentados, un fenómeno que podría haberlos desensibilizado a los peligros de su trabajo. En respuesta a la muerte de Hall, el servicio del parque implementó nuevos protocolos de seguridad y programas de entrenamiento, con el objetivo de asegurar que ningún guardabosques volviera a perder la vida en el cumplimiento de su deber. Pero para su familia y amigos, los cambios llegaron demasiado tarde. Su querido hijo, hermano y amigo se había ido. Su memoria quedará para siempre en el paisaje del Monte Rainier. ¿Y si Hall hubiera sido más cauteloso ese día, prestando atención a las señales de advertencia del cambio de clima? ¿Y si el servicio del parque hubiera implementado medidas de seguridad más estrictas antes, previniendo la trágica caída? Mientras las preguntas persistían, una cosa quedaba clara. La memoria de Nick Hall sería para siempre parte del Monte Rainier, de su familia, amigos y las personas a las que sirvió mientras aún estaba vivo. Era el 2 de enero de 2001 en el Parque Nacional Banff, Alberta. Frances Frost, una artista y bailarina de 30 años, decidió hacer un esquí de travesía en solitario cerca del lago Minnewanka. Se estaba recuperando de un resfriado y tenía ganas de disfrutar de la naturaleza nuevamente. El camino de Fuego Cascade era un sendero que conocía bien y se sentía segura al salir sola. Frances creció en Edmonton y tenía pasión por el arte y la aventura. Bailó con Ballet North y luego trabajó como bailarina residente en el Banff Center. Cuando no actuaba, era guía en el Parque Provincial Kananaskis, pasando sus días en la naturaleza. Esa tarde, Frances salió de Banff al mediodía, emocionada por su excursión en esquí. Los locales la vieron en el sendero, disfrutando del día invernal, pero en los árboles se encontraba un puma que había estado actuando de manera inusualmente audaz. Ese mismo día, los oficiales de vida silvestre habían recibido reportes de un puma atacando a un perro cerca de una casa en Banff. Otro avistamiento involucró a una mujer y su perro, siendo seguidos cerca de Middle Springs. Estos incidentes indicaban que el animal buscaba comida y se estaba volviendo menos cauteloso con los humanos. Frances llevaba unos 90 minutos esquiando y estaba casi de regreso a su auto.
a solo 300 metros. El puma la había estado siguiendo en silencio, esperando el momento adecuado. Cuando pasó, de repente atacó. Frances luchó, pero el puma la superó. Un grupo de esquiadores encontró el aftermath poco después. El puma había dejado el lugar, pero pronto regresó a su presa. Los guardias de Parques Canadá llegaron y detuvieron al animal. Los oficiales confirmaron más tarde que era el mismo puma involucrado en los incidentes anteriores. Este ataque fue el primero, y sigue siendo el único, ataque fatal de puma en la historia de Alberta. Esa noche, los padres de Frances, Laura y Ed Frost recibieron la devastadora noticia. Ya habían visto un titular en el periódico sobre una mujer de 30 años atacada por un puma en Banff y trataron de contactar a Frances. Sus peores temores se confirmaron cuando un oficial de policía llegó a su puerta. Laura habló luego sobre el shock de darse cuenta de que su hija era la víctima. La pérdida fue abrumadora, pero los padres de Frances no culparon al animal. Entendieron que el puma seguía sus instintos. En los días después de la tragedia, Laura, como científica con conexiones con expertos en vida silvestre, trató de entender qué podría haber causado el ataque. La investigación reveló que el puma podría haber sido afectado por varios factores. Ese invierno, la escasez de comida había acercado a la fauna a las zonas humanas. Parques Canadá había estado reubicando alces para controlar su población, lo que podría haber alterado el equilibrio natural. Algunos expertos también se preguntaron si la reciente recuperación de Frances de una enfermedad la habría hecho parecer un blanco más fácil, ya que los depredadores en la naturaleza a veces pueden detectar vulnerabilidad. Los pumas suelen evitar a los humanos. ¿Por qué este siguió a Frances? ¿Por qué fue tan agresivo? Estas preguntas dejaron perplejos a los expertos en vida silvestre. La familia y amigos de Frances lamentaron la pérdida de una mujer vibrante y creativa que abrazaba la vida con energía y pasión. Sus padres encontraron consuelo al saber que ella estaba haciendo lo que amaba, disfrutando de la naturaleza. En su memoria continuaron esquiando cada año por el Camino de Fuego Cascade, honrando el lugar que ella atesoraba. Banff ha hecho esfuerzos para manejar las interacciones con la fauna. Los avistamientos de pumas siguen ocurriendo, pero los oficiales continúan monitoreando y abordando los riesgos cerca de las zonas humanas. La historia de Frances sirve como un recordatorio de lo impredecible que puede ser la naturaleza. En enero de 2021, en el 20º aniversario del fallecimiento de Frances, Laura reflexionó sobre lo que podría haber sido diferente si Frances no hubiera estado sola ese día. Estos pensamientos perduraron, pero no hubo respuestas definitivas. Hoy Parques Canadá sigue enfocado en equilibrar la actividad humana y la fauna en el parque. La historia de Frances Frost se recuerda no solo por su tragedia, sino también por su espíritu aventurero y su profunda conexión con la naturaleza. En el extenso Parque Nacional Mount Rainier, Karen Sykes emprendió lo que sería su último viaje. Una excursionista experimentada y conocida escritora de viajes, Sykes conocía el terreno, había recorrido sus senderos innumerables veces antes. Su pasión por las montañas era palpable, su entusiasmo contagioso. Era el 18 de junio de 2014, cuando Sykes, acompañada por su compañero Robert Morthorst, se adentró en el sendero de los lagos Owihai, un camino que ella conocía muy bien. El día prometía, pero sin saberlo, el peligro acechaba entre la paz del lugar. A medida que ascendían, el sendero se volvía cada vez más peligroso, con la nieve derretida obstruyendo su camino. Sykes decidió seguir adelante sola, mientras Morthorst optaba por quedarse atrás, considerando que las condiciones eran demasiado arriesgadas para continuar. Fue una separación momentánea, una divergencia temporal de caminos, para reunirse en un punto de encuentro predeterminado. Pasaron las horas y la preocupación carcomía los bordes de la mente de Morthorst, con cada minuto que pasaba. Cuando Sykes no regresó como se esperaba, su aprensión dio paso al pánico. Reportó su desaparición el miércoles tarde, desencadenando un masivo esfuerzo de búsqueda que capturaría la atención de la nación. Equipos terrestres con unidades caninas y helicópteros buscaron en el terreno que rodeaba el sendero de los lagos Owihai. Su determinación era inquebrantable ante el poderío de la naturaleza. A pesar de los esfuerzos, el paradero de Sykes seguía siendo un misterio. Los días se convirtieron en noches, cada momento pasaba cargado de incertidumbre. ¿Y si había perdido su orientación?
Izzy se encontró con un peligro imprevisto. Las preguntas seguían surgiendo a medida que pasaba el tiempo, atormentando las mentes de los involucrados en la búsqueda. Entonces, el 21 de junio de 2014, un descubrimiento aterrador destrozó las esperanzas de aquellos que se aferraban a la posibilidad de un regreso seguro de Sykes. Un equipo terrestre encontró su cuerpo sin vida, situado entre el terreno accidentado. Exámenes médicos confirmaron la escalofriante verdad detrás del fallecimiento de Sykes. La hipotermia la había reclamado. A pesar de su determinación y conocimiento del terreno, cayó presa del agarre de la naturaleza. A medida que la noticia se extendió por la región, provocó una reflexión sobria sobre la naturaleza impredecible de la exploración en lo salvaje. Incluso los aventureros más experimentados no están exentos de estos peligros. Su destino se entrelaza con las corrientes inciertas del mundo natural. En medio de la especulación y la conjetura, una verdad permaneció inmutable. El legado de Sykes es un testimonio de su innegable pasión por la naturaleza. Aunque haya emprendido su último viaje en las imponentes cumbres del Monte Rainier, su espíritu vive en los corazones de todos los tocados por su entusiasmo inagotable y su amor por la naturaleza. ¿Y si Sykes hubiera esperado a Morthorst en el umbral cubierto de nieve en lugar de seguir adelante sola? Una cosa quedaba clara: las montañas, con su majestuosa atracción y presencia, se erigen como guardianes y desafíos para aquellos que se atreven a pisar sus pendientes. El 27 de diciembre de 2018, la doctora Laila Jiwani y su familia emprendieron lo que debía ser una caminata simple y segura por el sendero Porter's Creek, en el Parque Nacional Great Smoky Mountains en Tennessee. Junto a su esposo Taufik y sus 3 hijos, avanzaba por el camino sin imaginar que el desastre acechaba. Laila, una pediatra de 42 años de Plano, Texas, era una madre devota y una médica respetada en la clínica Cook Children's Northside Neighborhood, en Fort Worth. Había estudiado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y desde 2007 se había dedicado a cuidar a sus pacientes. Su vida era un equilibrio entre su profesión y el amor por su familia. Mientras caminaban, ráfagas feroces azotaron el bosque. Entre el estruendo, un árbol enorme debilitado por el viento se partió de golpe. Comenzó a caer hacia la familia. Laila vio que su hijo menor, Gibran, de 6 años, estaba en su trayectoria. Se lanzó a protegerlo, envolviéndolo para salvarlo. El árbol se desplomó con fuerza. Laila recibió todo el impacto, absorbiendo el golpe letal que habría matado a su hijo. El peso y la velocidad fueron devastadores y falleció al instante. Gibran estaba vivo, tenía la pierna fracturada en 2 partes y heridas superficiales en la cabeza, pero su vida fue salvada por el sacrificio de su madre. Los guardaparques respondieron de inmediato y equipos de emergencia trasladaron a Gibran en helicóptero al centro médico de la Universidad de Tennessee. Fue operado y se esperaba que se recuperara físicamente. Taufik, devastado por la pérdida de su esposa, tuvo que reunir toda su fuerza para apoyar a sus hijos en medio del dolor. Colegas y pacientes lamentaron la partida de Laila. Su bondad, inteligencia y dedicación inquebrantable habían dejado una huella en muchas vidas. El presidente de Cook Children's Physician Network, Brett Nelson, la describió como querida por sus pacientes, familias y compañeros de trabajo. Su funeral se llevó a cabo en Dallas. Taufik perdió una cámara GoPro en un vuelo de American Airlines, una cámara que contenía las últimas imágenes de Laila. La familia lanzó un llamado que se viralizó en redes sociales. Tras una intensa búsqueda, la cámara fue recuperada. Fue un pequeño consuelo ante la pérdida. El acto final de Laila fue de absoluta entrega, un momento que la definió no como una víctima, sino como una heroína. Al salvar a su hijo, dejó un legado de valentía y amor inquebrantable. Era un frío y sombrío enero de 2012, cuando el Parque Nacional Mount Rainier se convirtió en el escenario de una tragedia que sacudiría sus cimientos. Benjamin Colton Barnes, un veterano de 24 años de la guerra de Irak, se encontró enredado en una red de violencia y desesperación, dejando un rastro de devastación a su paso. Antes de ese fatídico día, la vida de Barnes estaba marcada por el tumulto y la lucha interna. Una problemática transición a la vida civil proyectaba una sombra sobre sus días, con acusaciones de trastorno de estrés postraumático y tendencias suicidas acosándolo en cada paso.
Documentos judiciales pintaban un sombrío retrato de la vida personal de Barnes, con casos de disputas domésticas y batallas por la custodia que se sumaban al creciente malestar. La recomendación de un defensor ad litem de clases de crianza y comunicación insinuaba una dinámica familiar fracturada, mientras que las luchas de Barnes con la salud mental arrojaban una sombra oscura sobre su futuro. A medida que el año nuevo amanecía, el descenso de Barnes a la oscuridad llegaba a su punto cúlmine. Una fiesta en una casa en Skyway, al sur de Seattle, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento violento que pondría en marcha los engranajes de la tragedia. Los disparos rompieron el silencio de la noche, dejando a 4 personas heridas y el espectro de la muerte acechando. En medio del caos, Barnes desapareció en la noche. Su paradero era desconocido para todos. Los eventos de esa noche pronto se entrelazaron dentro de los límites del Parque Nacional Mount Rainier, desencadenando una cadena de violencia y desesperación. Esa madrugada, la guardabosques Margaret Anderson, la víctima de la primera historia, se preparaba para otro día de deber. Madre devota de 2 niños pequeños, abordaba su trabajo con propósito y dedicación, ajena a los peligros que la rodeaban. El desprecio temerario de Barnes por la autoridad lo llevó a los confines del parque, desencadenando un mortal juego del gato y el ratón. Con Anderson y sus colegas guardabosques en una feroz persecución, el intento desesperado de Barnes por la libertad descendió en caos y derrame de sangre. El estallido de disparos rompió el silencio de la naturaleza, dejando a Anderson gravemente herida y al parque tambaleándose por el shock de la violencia. El desenlace de la trágica muerte de Anderson arrojó una sombra sobre el Parque Nacional Mount Rainier, dejando a sus habitantes lidiando con un sentido de pérdida e incredulidad. El santuario, una vez tranquilo de la naturaleza, ahora llevaba las cicatrices de la violencia sin sentido. Esto confirma que el hombre que disparó a Anderson en la primera historia fue Barnes. A medida que las autoridades lanzaron una búsqueda masiva para rastrear a Barnes, el parque permanecía en vilo. Su paisaje fue transformado en un lugar de miedo e incertidumbre. Los visitantes fueron evacuados, y las agencias de aplicación de la ley movilizaron sus recursos en un intento desesperado por llevar al fugitivo ante la justicia. Pero Barnes permaneció oculto para la ley. Los días se convirtieron en semanas mientras la búsqueda continuaba, cada momento que pasaba cargado de incertidumbre y aprensión. ¿Y si Barnes estaba escondido en algún lugar, esperando atacar de nuevo? ¿Qué lo llevó a cometer tales actos atroces de violencia? Estas preguntas persistían en las mentes de todos los que se atrevían a adentrarse en la naturaleza del parque. Entonces, justo cuando la esperanza parecía perdida, un sombrío descubrimiento rompió el silencio del monte Rainier. El cuerpo sin vida de Barnes fue encontrado boca abajo en un arroyo. El parque, una vez vibrante, ahora se erigía como un memorial para aquellos que habían caído víctimas de la violencia sin sentido de la mente problemática de un hombre. La muerte de la guardabosques Margaret Anderson y el subsiguiente fallecimiento de Benjamin Colton Barnes sirvieron como ejemplo de los peligros enfrentados por aquellos que protegen los tesoros naturales de la nación. En lugar de obtener respuestas para la causa detrás del fallecimiento de Anderson, las preguntas aumentaron con la muerte de Barnes. Hasta el día de hoy, sus muertes todavía se discuten y son un misterio que espera ser resuelto por aquellos dispuestos a profundizar. A pesar de los desafortunados eventos, los agentes del orden fortalecieron sus medidas, especialmente dentro del parque, para asegurar que esto no vuelva a suceder. Ann Houghton conocía bien el terreno agreste de las Great Smoky Mountains. A sus 73 años, había pasado décadas explorando su extensa red de senderos, recorriendo sus 900 millas y dedicando más de 4,000 horas como voluntaria en el Oconaluftee Visitor Center. Había completado el Appalachian Trail por segmentos y visitado los 63 parques nacionales de Estados Unidos, incluidos los de territorios remotos como Samoa Americana. Pocos tenían su experiencia, y cuando emprendió su caminata en solitario a finales de enero de 2025, lo hizo con su habitual confianza. Originaria de Florida, Ann construyó su vida en torno a la aventura y el servicio. Tras obtener títulos en educación, pasó años enseñando a niños, especialmente a aquellos con necesidades especiales,
antes de establecerse en Carolina del Norte para estar cerca de las Smokies. Mantuvo senderos, educó a visitantes y promovió los principios de Leave No Trace con una dedicación inquebrantable. Aunque solía caminar sola, siempre informaba a un amigo local sobre sus planes. Tras años explorando la naturaleza montañosa, pocas cosas la tomaban por sorpresa. El 28 de enero, Anne llegó al Smokemount Campground y estacionó cerca del inicio del sendero. Su plan era una caminata de 2 días, una travesía nocturna que había realizado muchas veces. Seguiría una ruta conocida a través de Bradley Fork, Chastain Creek y Hughes Ridge, antes de continuar por el Enlow Creek Trail. El sendero era remoto. Aunque era invierno, Anne no era ajena a esas condiciones. Poseía la experiencia de alguien que había superado desafíos aún mayores, pero algo salió mal. Cuando no regresó el 29 de enero, la preocupación creció. Anne nunca había sido imprudente ni de cambiar sus planes sin avisar. Para el 1 de febrero, fue oficialmente reportada como desaparecida. Se movilizaron equipos de búsqueda que peinaron la zona de Smokemount. Guardaparques, bomberos locales, unidades especializadas de rescate y voluntarios conocedores del terreno exploraron el área. Cada hora sin señales de ella aumentaba la inquietud. El 2 de febrero la búsqueda terminó. Su cuerpo fue hallado a 1/4 de milla del Enlow Creek Trail, en una zona remota del parque. Su teléfono se había apagado poco después de salir del campamento, impidiendo rastrear sus movimientos. La causa oficial de muerte fue hipotermia. Había quedado atrapada en el frío. Su familia halló algo de consuelo en saber que murió haciendo lo que amaba. Su vida había estado dedicada a la exploración y el servicio. Anne impactó a innumerables personas, desde los niños que enseñó hasta los visitantes que guió en las Smokies. Su pérdida se sintió profundamente en el Great Smoky Mountains National Park. Anne era parte de su esencia. Había sido nominada a un premio del National Park Service por su dedicación, un reconocimiento a su compromiso inquebrantable. Tributos llegaron de senderistas que se cruzaron con ella y se inspiraron en su determinación. En marzo de 2025, se realizó un servicio conmemorativo en su honor. Anne pasó su vida superando límites, poniéndose desafíos y alcanzándolos con perseverancia silenciosa. Su muerte fue un recordatorio de que ninguna experiencia protege del entorno salvaje. Era el 5 de octubre de 2022 en las montañas rocosas canadienses. Daniel Heritage, de 28 años de Adelaide, Australia, estaba en el viaje de su vida con su esposa, Emma. La pareja había pasado meses explorando Canadá, haciendo senderismo y escalando juntos. Ambos eran escaladores experimentados y para su última ascensión de la temporada, eligieron la cresta de Mother's Day en el Monte Cascade, una ruta que sentían segura de abordar. Daniel y Emma estaban juntos desde los 18 años, compartiendo un profundo amor por la aventura. Al subir más alto, el día dio un giro trágico. Emma recordaba el momento con claridad. Daniel acababa de terminar una sección difícil en el quinto largo, una grieta en una esquina empinada. Exclamó que había sido más difícil de lo que esperaba antes de desaparecer de su vista. Ella esperó su grito como señal habitual, pero nunca llegó. Entonces la cuerda entre ellos se aflojó. No hubo ninguna respuesta. Luego vio cómo la cuerda caía y luego a Daniel. Él caía golpeando repisas en el descenso. Emma no podía hacer nada más que mirar horrorizada, mientras él desaparecía por el borde del acantilado. Cuando aterrizó, Emma corrió hacia Daniel, pero él estaba inconsciente. Pidió ayuda, sosteniéndolo en su regazo. Los únicos sonidos eran su respiración y el roce de la cuerda. 90 minutos después, los rescatistas llegaron y le dijeron que saliera primero. Alejarse de él en la montaña que habían escalado juntos fue lo más difícil que había hecho. Luego las autoridades revisaron lo sucedido. Parecía que Daniel no había colocado protección adicional después de la sección empinada, probablemente asumiendo que el terreno se había vuelto más fácil. Emma no sabía exactamente qué causó su caída. Nunca lo sabría con certeza. En los días posteriores al accidente, tuvo que relatar la experiencia en detalle a los investigadores. Revivir ese momento fue doloroso, pero su declaración era necesaria para completar los informes. Luego vino otro desafío devastador.
llevar a Daniel a casa. Su seguro de viaje no cubría la pérdida accidental de vida, y Emma de repente enfrentó una enorme carga financiera. Ninguna funeraria aceptaba a Daniel sin un depósito de $12,000. La madre de Daniel intervino, pagando la cantidad inicial para que pudieran comenzar los arreglos. Pero Emma aún necesitaba $8,000 más para el vuelo y $15,000 para los costos funerarios. Viendo su lucha, su hermana gemela Jessica comenzó una recaudación de fondos. Las donaciones llegaron, superando los $42,000. Gracias a la generosidad de amigos, familiares e incluso extraños, Emma pudo traer a Daniel a casa. Aún buscando cerrar el ciclo, Emma regresó a la montaña Cascade semanas después. Subió al lugar exacto donde Daniel había caído, esperando ser consumida por el dolor. Eligió aferrarse a los hermosos años que compartieron. La vida que construyeron juntos significaba todo para ella, y aunque su ausencia dejaba un vacío, sabía que debía seguir adelante. Años después, Emma ha encontrado su forma de vivir con la pérdida. Ya no se detiene en la caída ni en su causa. Elige recordar el amor que compartieron y el increíble viaje que tuvieron juntos. En un homenaje a Daniel, escribió que él había sido su mejor amigo, el amor de su vida y su compañero de aventuras. En el tranquilo abrazo del Parque Nacional Masai Mara, septiembre de 2016 trajo consigo un encuentro peculiar, que quedaría grabado en los anales de las diversas historias del parque. Henry Duchenne, un maestro jubilado de 68 años originario de Namur, emprendió su caminata rutinaria a través de la vasta naturaleza salvaje. El sol bañaba la sabana con tonos cálidos mientras Henry se sumergía en la belleza. Lo que no sabía era que aquel día tomaría un giro extraordinario. El parque alberga una abundante y única flora y fauna. Mientras Henry recorría los senderos familiares, el ecosistema a su alrededor bullía de vida. Desde las icónicas acacias hasta los esquivos grandes felinos que merodeaban por las doradas llanuras. Masai Mara es un mosaico vibrante de hábitats interconectados donde ocurre la gran migración. Un espectáculo impresionante en el que ñus y cebras cruzan el río Mara, en una muestra majestuosa del esplendor de la naturaleza. Fue en el corazón de esta naturaleza salvaje donde ocurrió el encuentro entre Henry y un elefante solitario. Es hogar de muchas especies, incluidos los majestuosos elefantes africanos. El inesperado cara a cara entre Henry y el elefante solitario añade un capítulo único a la vasta colección de experiencias que se entretejen en el Parque Nacional Masai Mara, donde las maravillas de la naturaleza y el espíritu humano convergen en momentos de asombro y reflexión. En medio del impresionante paisaje del Masai Mara, la pasión de Henry Duchenne por la fotografía de vida silvestre tomó un giro desafortunado durante aquel fatídico encuentro de septiembre. Atraído por la idea de capturar la esencia del majestuoso elefante, un animal que ya había protagonizado sus fotos en Facebook, Henry se acercó con su cámara en mano. Lo que no anticipó fue el silencioso descontento que se gestaba en el interior del elefante, cuyo espíritu salvaje rechazaba la intrusión de los lentes humanos. Cuando Henry intentó inmortalizar el momento, el elefante, perturbado por la invasión de su espacio personal, reaccionó con una aversión instintiva. Un cambio repentino se produjo, alterando la serenidad del entorno y desatando el caos. El pánico se apoderó de Henry, de sus compañeros turistas y del propio elefante cuando la pacífica escena se transformó en una estampida de terror. A pesar de los intentos por escapar de la criatura, el elefante cerró la distancia, desatando su furia con un ataque brutal que cambió para siempre el destino de la aventura de safari de Henry. Gravemente herido, sucumbió a sus lesiones en el centro médico de Talek. Un oficial de policía local, testigo del triste desenlace, confirmó el prematuro fin de una historia que comenzó con el amor por los animales y el deseo de capturar su belleza. En el corazón del Masai Mara, donde la frágil danza entre humanos y vida silvestre da forma a innumerables relatos de aventura, este incidente se erige como un recordatorio conmovedor de la impredecible naturaleza del mundo salvaje y las profundas consecuencias que pueden surgir cuando se cruzan los límites. El 11 de septiembre de 2020, excursionistas que recorrían la remota zona de Hazel Creek
en el Great Smoky Mountains National Park, encontraron una tienda de campaña desocupada en el campamento 82. Al principio pensaron que su dueño simplemente se había alejado, pero al continuar por el arroyo, vieron algo que los dejó paralizados. Más adelante, junto al agua, yacían restos humanos expuestos, con un oso cerca. Cuando los guardaparques y oficiales de vida silvestre llegaron al lugar, vieron al oso negro de 109 kilos aún presente, alimentándose de los restos. El área alrededor del campamento mostraba claras señales de lucha. Marcas de arrastre en la tierra conducían desde la tienda hasta el arroyo, lo que indicaba que la víctima había intentado escapar o había sido movido. Manchas de sangre cubrían el suelo, y su cuerpo presentaba heridas graves. Sus restos estaban en un estado avanzado de descomposición, lo que dificultaba determinar cuándo ocurrió el ataque. Fue identificado como Patrick Madura, de 43 años, de Elgin, Illinois. Había viajado solo al bosque en busca de tranquilidad en una de las zonas más remotas del parque. Eligió acampar en Hazel Creek, uno de los arroyos más prístinos y apartados del país. El denso bosque, el terreno accidentado y la ausencia de distracciones modernas lo convertían en un lugar ideal para desconectarse. Se estableció en el sitio 82, una zona designada para acampar en la naturaleza, probablemente con la intención de pasar el tiempo explorando y disfrutando de la serenidad de las Smokies. Una autopsia confirmó múltiples heridas punzantes y profundas laceraciones en su cabeza, cuello, torso y extremidades, lesiones compatibles con un ataque violento de un oso. Algunas heridas mostraban signos de hemorragia, lo que indicaba que ocurrieron antes de su muerte. Sus costillas estaban fracturadas y presentaba traumatismos contundentes. El ataque fue un sombrío recordatorio del peligro que representan los osos negros. Aunque suelen ser solitarios y no agresivos con los humanos, son carroñeros oportunistas, atraídos por cualquier fuente de alimento. En el Great Smoky Mountains National Park, habitan cerca de 2,000 osos negros en su vasto y accidentado territorio. Si bien los encuentros con humanos son frecuentes, los ataques fatales son extremadamente raros. El parque es un santuario protegido para estos animales. Se alimentan principalmente de bayas, frutos secos y pequeños animales, pero cuando están desesperados o acostumbrados a la presencia humana, su comportamiento puede volverse impredecible. Aunque la carroña es una conducta habitual en estos animales, la evidencia indicaba que Patrick no había muerto por causas naturales antes de ser devorado. El oso probablemente había sido la causa directa. Las autoridades cerraron temporalmente el Hazel Creek Trail y el campamento 82. Este fue solo el segundo ataque mortal confirmado en la historia del parque. El primero ocurrió en el año 2000, cuando Glenda Bradley, de 50 años, murió en la zona de Elkmont a manos de un oso mucho más pequeño. El National Park Service reforzó sus advertencias sobre la seguridad con osos, instando a los visitantes a extremar precauciones en su hábitat. Las recomendaciones incluían viajar en grupo, llevar aerosol para osos, almacenar los alimentos de manera segura y nunca acercarse ni alimentarlos. En caso de un encuentro con un oso agresivo, los expertos aconsejaban luchar en lugar de huir, ya que pueden ver a los humanos como presas. La muerte de Patrick fue un recordatorio de que la naturaleza es impredecible y siempre conlleva riesgos. Sus últimos momentos siguen siendo un misterio, pero la evidencia sugiere que fue sorprendido sin posibilidad de escapar o defenderse. A medida que el parque reabrió el área en las semanas siguientes, el recuerdo de lo ocurrido en Hazel Creek seguía latente. El 7 de marzo de 2012, dos amigos, Chris Onufer y Steve Romeos, emprendieron un viaje de esquí de travesía a Ranger Peak, una cresta de 11.355 pies ubicada en el extremo norte de la cordillera Teton. Ambos eran esquiadores de travesía veteranos. Chris había trabajado durante años en el Jackson Hole Mountain Resort, mientras que Steve era un bloguero dedicado que documentaba ávidamente sus experiencias de esquí. En las primeras horas de esa mañana de miércoles, los dos comenzaron su viaje y se esperaba que regresaran esa misma noche. Pero no aparecieron y se presumió que estaban desaparecidos después de que Chris no cumplió con su plan de recoger a su padre en el aeropuerto de Jackson esa noche.
Con Chris y Steve también sin hacer contacto con el centro de despacho, se hizo evidente que algo estaba mal más allá de simplemente estar desaparecidos. A medida que se acercaba la medianoche de ese mismo día, los guardaparques decidieron lanzar una misión de rescate. Comenzaron revisando los senderos populares entre los esquiadores de travesía en el distrito sur del parque, antes de expandir sus esfuerzos al distrito norte a medida que se disponía de más información. El vehículo de Chris fue descubierto cerca de la playa de natación Coulter Bay, poco después de las 12:30 del mediodía del jueves siguiente. Pero ni Chris ni Steve fueron encontrados dentro del vehículo. A pesar de una búsqueda durante toda la noche, no hubo señales de su paradero. Al acercarse el amanecer, se desplegó un helicóptero contratado para búsqueda y rescate, para intensificar los esfuerzos para localizar a los esquiadores desaparecidos. Apenas unas horas después de la reanudación de la búsqueda, 2 guardaparques a bordo del helicóptero de rescate avistaron una avalancha en una cresta que forma el lado norte del cañón Waterfalls. Reconociendo esto como una posible área donde Chris y Steve podrían haber quedado atrapados, el helicóptero realizó una búsqueda exhaustiva de los escombros de la avalancha, usando un transceptor suspendido para detectar señales de balizas de avalancha. En poco tiempo, el transceptor registró 2 señales de baliza, sugiriendo la presencia de posibles seres humanos enterrados bajo la nieve y los escombros. Con la ubicación determinada, un equipo de 7 guardaparques fue transportado de regreso para comenzar una búsqueda exhaustiva de los escombros. Antes del mediodía de ese día, los cuerpos sin vida de Chris y Steve fueron descubiertos en una canaleta en una cresta que conforma la pared norte del cañón Waterfalls. Steve fue encontrado a aproximadamente 45 metros del pie de la avalancha, mientras que Chris estaba ubicado a unos 457 metros por encima de Steve. Sus cuerpos fueron retirados de una profundidad relativamente baja dentro de los escombros. Inicialmente fueron transportados en helicóptero a una ubicación accesible y luego transferidos en moto de nieve para encontrarse con el forense. Las investigaciones sobre su trágica muerte revelaron que Chris y Steve probablemente estaban ascendiendo con pieles en sus esquís cuando se desencadenó una avalancha de placa suave considerable que los impulsó más de 2000 pies por la canaleta. Se determinó además que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente, lo que indica que sucumbieron instantáneamente al ser golpeados por la avalancha. Tras la muerte de los esquiadores, la familia de Steve decidió relanzar su blog, que había atraído a miles de visitantes antes del trágico incidente. Catalogaron las cientos de rutas que él había documentado durante su vida. Estas rutas incluían descensos en los Tetons, las montañas Wind River, las sierras orientales y varios lugares alrededor del mundo, como la Antártida, Canadá, Italia, México, Nueva Zelanda y Sudamérica. Chris también fue recordado con cariño como un profesional dedicado que impactó positivamente en la vida de muchos en el parque. Andrew y Lucy Foster eran una pareja enamorada. Planearon una emocionante aventura al Parque Nacional Yosemite, con el objetivo de escalar el famoso Capitán. Su historia de amor, combinada con su pasión por la escalada, creó una hermosa imagen de amistad rodeada de maravillas naturales. Andrew de Cardiff trabajaba para Patagonia, una conocida marca de ropa para exteriores, reflejando su amor por la naturaleza. Lucy, proveniente de Shropshire, compartía el entusiasmo por la exploración. Su espíritu aventurero era tan animado como los vientos en los valles de Yosemite. Su viaje fue más que una simple aventura de escalada, fue una celebración de su amor y compañerismo. Junto con sus amigos Paul y Sarah Black, emprendieron un viaje de una semana para conmemorar su aniversario de bodas. Su escalada comenzó al amanecer y fue desafiante desde el principio. El progreso fue lento, con cada paso mostrando su determinación y resistencia. Finalmente decidieron dar marcha atrás. Al mediodía, mientras comenzaban su descenso, fue una breve pausa en su difícil día. Pero el destino tenía otros planes. Mientras navegaban por los senderos rocosos, un repentino desprendimiento de rocas interrumpió la tranquilidad de la naturaleza. El pánico se apoderó de ellos cuando Andrew gritó a Lucy que corriera del peligro, pero Lucy tropezó y cayó al suelo. Encima de ella, los escombros comenzaron a caer del cielo. En ese momento crítico, el instinto de Andrew de proteger a Lucy superó todo lo demás. La cubrió con su cuerpo para protegerla de las rocas que caían.
Cuando el polvo se asentó y la calma regresó, Lucy se levantó de entre los escombros, herida pero resiliente. A su lado Andrew yacía herido y sangrando. Con manos temblorosas, Lucy usó su camisa como un vendaje improvisado para intentar detener su sangrado. A lo lejos, los llamados de auxilio de Lucy resonaron por el cañón. A medida que llegaban los equipos de rescate, la vida de Andrew pendía de un hilo. A pesar del caos, una cosa estaba clara: su amor era inmenso. Con lágrimas corriendo por su rostro, ella relató su aterradora experiencia, elogiando la valentía de Andrew. A sus ojos, él era un héroe, un ángel que lo había sacrificado todo para mantenerla a salvo. A pesar de la desesperación, había un destello de esperanza. Uno de los rescatistas, sereno en medio del caos, encontró un débil pulso en Andrew. Ese momento trajo una chispa de esperanza a todos los presentes. A medida que los minutos se convirtieron en horas, llegó un helicóptero y lo transportó al hospital. A pesar de los esfuerzos, Andrew sucumbió a sus heridas. El informe de la autopsia detallaba las graves lesiones que había sufrido, cada una un recordatorio de la fuerza de la naturaleza. El informe también señalaba que no había alcohol ni drogas en el sistema de Andrew, destacando su claridad mental. En un momento de peligro extremo, había elegido proteger a su amor, brillando como un faro de esperanza en medio de la tragedia que golpeó a Yosemite. Para Lucy, el camino hacia la recuperación estaba lleno de cicatrices físicas y emocionales, cada una un recordatorio vívido del costo de su amor. A pesar del dolor y la tristeza que amenazaban con abrumarla, encontraba consuelo al saber que el espíritu de Andrew continuaba a través de los recuerdos que habían compartido y el amor que los había unido. A medida que las noticias del fallecimiento se extendieron por continentes, su familia se unió en duelo, sus corazones llenos del peso de la pérdida. Yosemite, una vez un lugar de alegría y aventura, ahora llevaba la marca sombría de la tragedia, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Andrew fue honrado por la Sociedad Real de Salvamento por su acto de valentía. Sus palabras reflejaban los sentimientos de todos los que fueron conmovidos por su historia, describiendo sus acciones como un último acto de amor, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano ante la adversidad. Para la familia Kim, acampar en Yosemite se había convertido en una tradición apreciada, un ritual veraniego que esperaban con ansias cada año. Ubicado en los paisajes de la Sierra Nevada, el Parque Nacional les ofrecía un retiro de su bulliciosa vida en el condado de Orange, una oportunidad para reconectarse con la naturaleza y entre ellos. No sabían que el viaje de este año terminaría en una tragedia. Este viaje marcó la sexta visita de la familia Kim a Yosemite, un testimonio de su profundo amor por el aire libre. Pero tuvo importancia ya que su hijo Dragon, de 14 años, trajo por primera vez a un amigo para la aventura. Dragon, nombrado en el auspicioso año del dragón dorado, estaba ansioso por compartir la magia de Yosemite con su amigo Justin Lee de Irvine. También fue el primer año en que los dos adolescentes dormirían en sus tiendas de campaña, una señal de su creciente independencia y madurez. Dragon y Justin compartían un vínculo especial, habiendo asistido juntos a la escuela intermedia Pioneer en Tustin y jugado polo acuático como compañeros de equipo. Los talentos de Dragon se extendían más allá del campo deportivo. Mostraba una notable aptitud para la economía y la física, y su pasión por la música era incomparable. Con una gama de 10 instrumentos, desde el piano hasta el clarinete, era un prodigio musical por derecho propio, un testimonio de su dedicación y disciplina. A su llegada el jueves por la tarde, la familia Kim no perdió tiempo en instalar el campamento y sumergirse en las maravillas de Yosemite. Se reunieron con amigos en Curry Village, haciendo una barbacoa bajo el cielo estrellado, lleno de risas y camaradería. Mientras se retiraban a sus tiendas de campaña para la noche, la emoción llenaba el aire, con Daniel Kim, el padre de Dragon, esperando una caminata matutina a Bernal Fall y un momento sereno de reflexión en la catedral. La quietud de la noche fue interrumpida por un fuerte crujido, un sonido que resonó a través del campamento Upper Pines, sacudiendo a la familia Kim de su sueño. Daniel y Grace Kim, junto con su hija Hannah de 13 años, fueron despertados por el ruido, un precursor de la tragedia que estaba a punto de desplegarse. Apresurándose fuera de su tienda de campaña, los Kim se encontraron con una devastación total. Una gran rama de un roble gigante se había estrellado sobre la tienda donde Dragon y su amigo Justin dormían, a pocos metros de sus padres.
La gravedad de la situación era palpable mientras las familias vecinas, agitadas por el alboroto, se apresuraban a prestar ayuda. Sus linternas cortaban la oscuridad mientras llamaban al 911 por ayuda. Los paramédicos llegaron rápido. Sus esfuerzos fueron valientes pero en vano. Dragon y Justin, almas jóvenes llenas de promesas y potencial, habían sido arrebatados de este mundo en un abrir y cerrar de ojos, dejando atrás un vacío que nunca podría ser llenado. A medida que el shock de la tragedia comenzaba a disminuir, Grace Kim luchaba con el sentido de pérdida. Su hijo, su amado Dragon, le había sido arrebatado de la manera más cruel, dejándola desconsolada y vacía. En medio del abrumador dolor, Grace se comprometió a honrar la memoria de su hijo de una manera que mantendría vivo su espíritu. Aprovechando la pasión de Dragon por la música, Grace, una graduada de negocios de Stanford y ex gerente de marca de Yahoo, y su esposo Daniel, un banquero de inversión, emprendieron una misión para crear algo significativo a partir de su pérdida. Así nació la Fundación Dragon Kim, una organización sin fines de lucro que brinda a estudiantes desfavorecidos acceso a educación musical clásica. Con el objetivo ambicioso de recaudar entre $500,000 y $1 millón, los Kim se propusieron cumplir el sueño de Dragon de hacer que la música fuera accesible para todos. Su visión incluía proporcionar instrumentos a los estudiantes y cubrir el costo de las lecciones en la prestigiosa Escuela de Artes del Condado de Orange, donde Dragon habría sido estudiante de tercer año si hubiera vivido. Meenakshi Murthy y su esposo Vishnu Viswanath no eran una pareja típica. Impulsados por su espíritu aventurero, emprendieron un viaje que trascendía el mero turismo, adentrándose en el corazón de la aventura y la exploración. Su traslado de Nueva York a California abrió un mundo de posibilidades, brindándoles el escenario perfecto para perseguir su pasión por viajar y la fotografía. A los 29 años, Viswanath era un empleado dedicado en Cisco, mientras que su esposa Meenakshi, de 30 años, encontraba alegría en sumergirse en las maravillas del turismo. Encarnaban la esencia del espíritu aventurero. Su amor compartido por la exploración los guiaba a destinos impresionantes alrededor del mundo. En su blog, Meenakshi y Vishnu se describían a sí mismos como obsesionados con los viajes y documentaban sus hazañas con fotos y anécdotas. Desde picos nevados hasta escapadas románticas en Europa, su viaje fue un testimonio de su espíritu ilimitado y sed de aventura. Selfies tomadas en góndolas en Venecia, frente a la torre inclinada de Pisa y dentro de los sagrados pasillos del Vaticano, capturaban la esencia de sus viajes. Cada instantánea era un recuerdo preciado congelado en el tiempo. En medio de la belleza y el esplendor de sus viajes, Meenakshi fue sincera sobre sus luchas con la salud mental. Utilizando sus plataformas de redes sociales como forma de defensa, habló sobre su batalla contra la depresión, arrojando luz sobre el tema a menudo tabú y ofreciendo apoyo a aquellos que se encontraban luchando con demonios similares. Este matrimonio encontró su fin haciendo lo que amaban. Estaban tomando una selfie mientras instalaban su trípode cerca del borde de la montaña. Poco después, resbalaron y cayeron. Las trágicas muertes de Meenakshi Murthy y Vishnu Viswanath impactaron a la comunidad del Parque Nacional Yosemite, arrojando una sombra sobre las vistas de Taft Point. Lo que comenzó como un día de exploración y aventura terminó en una tragedia cuando la pareja, atrapada en la emoción de capturar la selfie perfecta, encontró su fin prematuro. Sean Matson, un residente del este de la bahía que también había visitado Yosemite, se encontró involuntariamente en el centro de la tragedia, cuando se dio cuenta de que podía haber capturado a la pareja en su fotografía final cerca de Taft Point. El distintivo cabello rosa de Murthy sirvió como un recordatorio de la presencia de la pareja justo momentos antes de su fatal resbalón. La selfie, una vez un recuerdo alegre de un día pasado en medio de la grandeza de la naturaleza, ahora adquirió un significado solemne, sirviendo como recordatorio de la fragilidad de la vida. La imagen, desde entonces retirada por respeto a los fallecidos, fue un testimonio conmovedor de los últimos momentos de la pareja. Los guardabosques del parque, alertados por excursionistas que tropezaron con la escena sombría, lanzaron una operación de recuperación que llevó al descubrimiento de los cuerpos de Murthy y Viswanath, aproximadamente 800 pies por debajo de Taft Point. Las devastadoras lesiones que sufrieron, incluidos múltiples traumas en la cabeza, cuello, pecho y abdomen, pintaron un sombrío cuadro de la brutalidad de la caída.
El doctor Sung Uk Baik, un patólogo forense encargado de desentrañar los misterios de sus muertes, confirmó que no se encontraron drogas en sus cuerpos. Pero los análisis de laboratorio revelaron la presencia de alcohol, el elemento comúnmente encontrado en bebidas como cerveza, vino y licor. La medida de su embriaguez quedó desconocida, dejando preguntas persistentes sobre el papel que jugó el alcohol en su trágico accidente. Jishnu Viswanath, el hermano de Vishnu, arrojó luz sobre los eventos que llevaron a la fatal caída, revelando que la pareja había estado intentando capturar una selfie memorable después de configurar su cámara. Fue un momento de exuberancia juvenil y espontaneidad, alimentado por el deseo de capturar su aventura en Yosemite en una sola instantánea. No sabían que su búsqueda de la foto perfecta finalmente los llevaría a su fallecimiento. Brad Parker era un escalador experimentado e instructor de yoga que emprendió un viaje a Yosemite junto a su novia Janie Dial. La aventura de la pareja tomó un giro romántico cuando Parker le propuso matrimonio a Dial en la majestuosa cumbre de la catedral, un testimonio de su amor compartido por la aventura y el uno al otro. A los 36 años, Parker no era ajeno a la emoción de conquistar acantilados y navegar terrenos escabrosos. Su pasión por la escalada en roca solo era igualada por su dedicación al yoga y la terapia de masajes, lo que hablaba de su enfoque holístico de la vida. Recién llegado de un viaje de surf a Indonesia, anticipaba con emoción explorar los paisajes de Yosemite con su amada Dial. Dial era productora de medios digitales y también escaladora. Compartía el espíritu aventurero de Parker y su entusiasmo por la vida. El vínculo se había fortalecido a lo largo de su relación de un año, alimentado por una pasión mutua por la exploración y amor por la naturaleza. La propuesta de matrimonio de Parker en la cima de la catedral marcó el punto culminante de un día perfecto, un momento que describió como el mejor de su vida. Con el telón de fondo de las vistas de Yosemite, profesó su amor por Dial, sellando su compromiso con una propuesta sincera a la que ella dijo que sí. Pero lo que comenzó como un momento de alegría se convirtió en una pesadilla inimaginable. En un abrir y cerrar de ojos, la tragedia golpeó, destrozando la tranquilidad de su paraíso en la cima de la montaña. Tras la euforia de su propuesta en la cima de la montaña a Janie Dial, la decisión de Brad Parker de emprender una escalada en solitario a lo largo de Mathews Crest resultó un error fatal. Ignoró los riesgos de abordar la cresta de granito sin cuerdas, y su espíritu aventurero lo llevó por un camino peligroso. La escalada solitaria tomó un giro trágico cuando el sol se puso y la oscuridad descendió sobre el paisaje escarpado. Una caída desde la imponente cresta de granito, que alcanzaba una altura de 500 pies, selló su destino, dejándolo tendido sin vida en medio del terreno. Los detalles del accidente permanecen poco claros, envueltos en las profundidades del dolor y la incredulidad. En un cruel giro del destino, la vida de Parker fue truncada, dejando a Dial lidiar con la desgarradora realidad de su repentina ausencia. Los equipos de búsqueda y rescate se movilizaron en respuesta a la llamada de socorro y corrieron contra el tiempo para localizar el paradero de Parker. Trágicamente, sus esfuerzos resultaron inútiles, ya que Parker fue declarado muerto en el lugar. Su cuerpo yacía en silencio en medio de la extensión de Yosemite. La noticia del fallecimiento prematuro de Parker resonó en la comunidad de escaladores, dejando a amigos y compañeros aventureros incrédulos. Su espíritu aventurero lo había llevado por todo el mundo, desde los picos de Yosemite hasta las olas rodantes de las rompientes de surf de Indonesia. Para aquellos que lo conocieron mejor, la muerte repentina de Parker fue un golpe devastador, destrozando la ilusión de invencibilidad que rodeaba al escalador experimentado. La fatiga, exacerbada por la deshidratación y los calambres, pudo haber jugado un papel en el trágico accidente. Un recordatorio sobrio de los riesgos de superar los límites en este implacable lugar. A pesar de su amplia experiencia y conocimiento íntimo del terreno de Yosemite, la trágica caída de Parker sirvió como recordatorio de la naturaleza impredecible de la aventura. Su familia, afligida y desconcertada por la pérdida repentina de su amado hijo, luchaba por aceptar la dura realidad de su partida. En el rastro de su muerte, el legado de Parker vivió en los recuerdos de aquellos a quienes había tocado. Un escalador experimentado que había escalado algunas de las paredes más icónicas de Yosemite, incluido el formidable Half Dome. La pasión de Parker por la aventura y la exploración
había dejado una marca indeleble en la comunidad de escaladores.